Una empresa, para que tú cobres 24.000 euros netos, tiene que poner 40.000 euros en total. Es decir, son 16.000 euros de diferencia. ¿Qué es lo que deberían mirar a la hora de buscar una oferta de trabajo? Esos rasgos que tú digas, esta empresa puede ser buena para mí, esta no. ¿Cuál crees que es la función o en lo que te fijas más o en lo que se fija más esa persona encargada de la selección del personal? El salario bruto de la administración pública es de media un 30% mayor que en el sector privado. Bienvenidos a un nuevo podcast de Javi e Iván. Buenas, Iván, ¿qué tal? Muy bien, estamos aquí de nuevo juntitos y esto significa que tenemos Otra persona invitada, cuéntanos, Iván. un nuevo perfil que creo que va a interesar muchísimo. La verdad que va bastante alineado con lo que es el podcast, a la gente que vamos dirigidos nosotros y muchas ganas de entrevistarlo. Va a ser de mucha utilidad para todos los jóvenes o gente que esté en búsqueda activa de trabajo. La verdad que últimamente traemos perfiles que dices, joder, hasta yo mismo digo, tengo muchas ganas de que vengan y hacerles 1000 preguntas. Eso es, sí. Así que yo no me enrollaría más. No. Presentamos. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Encantado de estar por aquí. Un Muchas placer gracias por tenerte venir, la verdad. aquí y con muchas ganas. No vamos a decir aún a qué te dedicas, lo vamos a Perfecto. desvelar en Poco a las preguntas rápidas. Cuéntale Y- un poco el sí. funcionamiento del podcast. Para los que no lo conozcáis tampoco, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas al principio. Son exactamente 24 y vamos añadiendo Cada día hay más. Cada día alguna más. Y la idea es que responder en una pregunta, en una frase y luego, si queremos matizar en algo, al final matizamos y nos explayamos un poco más. Perfecto. Y nada, para no hacer la típica pregunta de quién es Joaquín, a qué te dedicas, vamos a darle así más dinámico. Vamos a ello. Pues venga, número 1, nombre. Joaquín Prieto, Edad, 32. ¿El dinero da la felicidad? Parcialmente, da mucho bienestar. estudios, Derecho y un máster en recursos humanos. ¿A qué te dedicas a día de hoy? Trabajo en recursos humanos, soy responsable del departamento en una empresa de tecnología. ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues poder influenciar en los resultados de una compañía a través de las personas y la organización. ¿Y la otra cara de la moneda? ¿Lo que menos te gusta? Bueno, a veces perder tiempo con cosas que uno puede considerar que no aportan valor o lo que sea, que son trámites burocráticos o operacionales que son necesarios y que las empresas, por políticas o por lo que sea, consideran que es necesario hacer y bueno, pues no, a lo mejor no es muy entretenido, tan entretenido como otras cosas. ¿Crees que es el trabajo para toda tu vida? No creo en un trabajo para toda la vida, sí en una profesión o en un oficio, pero pienso más que seguramente se irá cambiando de puestos y de empresas a lo largo de los años. ¿Tienes algún trabajo, en caso de que no sea este, que te gustaría experimentar, ese ámbito en concreto? sector? A priori no, tal vez dentro de una empresa a lo mejor probar otra función, otro área diferente, pero tampoco es algo que tenga en mente a corto plazo. ¿Cuánto te gustaría cobrar al mes? Esa cifra que digas, con esto puedo vivir tranquilo. Yo creo que ya puedo vivir tranquilo, pero si es un deseo de cuánto me Exacto. gustaría, yo creo que, no sé, a partir de 100.000 euros o algo así, brutos anuales. ¿Cuánto gastas al mes, más o menos, de gastos fijos, así aproximadamente? Digamos que los gastos básicos fijos serían en torno a los 1.000 euros y ya otros gastos variables y demás podrían llegar hasta los 2.000. ¿Tendremos pensión los jóvenes? Es muy posible que no, y si la tenemos seguramente será un esquema muy diferente al que existe en la actualidad, yo creo. ¿Crees en Dios? Es una pregunta que no estoy capacitado para responder ahora mismo, pero bueno, respeto mucho la religión y creo que es una parte cultural esencial de nuestra sociedad. ¿Tienes deuda? No. ¿Alguien te debe dinero? Que yo sea consciente, no. ¿Trabajar por cuenta propia o ajena? Yo he pasado un poco por las dos y personalmente, por mi forma de ser, prefiero trabajar por cuenta ajena. ¿Eres feliz? Diría que sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Invertirías en pareja? Sí, pero en una pareja ya estable y consolidada que tengas un plan de futuro en conjunto. ¿Vivir de alquiler o de compra? Ambos, creo que depende de las circunstancias. Yo, por ejemplo, actualmente vivo de alquiler.
seguramente sería más positivo comprar, pero depende mucho de las circunstancias y del momento personal de cada uno. ¿Inviertes? Sí, pero no de una manera muy metodológica. Luego podemos hablar más de ello, Vale. pero digamos que sí, algo sí que invierto. Vale. Una pregunta que le gusta mucho a Iván, la verdad. ¿Desaparecerá el dinero en efectivo antes de morirnos? Pues es posible. A lo mejor me cuesta creerlo más por países en vías de desarrollo, que a lo mejor pues no... ¿Pero en los países desarrollados? Pues puede ser, o sea, puede ser. O sea, la tendencia parece que va hacia allí, pero, o sea, altas probabilidades de que sí. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues bueno, aparte de típicos planes con amigos, familia, etcétera, suelo practicar varios deportes como el pádel, el golf, suelo ir al gimnasio esporádicamente y bueno, ese sería el resumen. Muy bien. Y por último, ¿cuánto ganas al mes? Unos 3.000 euros netos. Muy bien. Pues hasta aquí las preguntas. 10 de 10. Muy Sí, interesante. sí. Ya hemos La verdad que- desvelado a qué se dedica. Exacto. Director de Recursos Humanos. Ahora vamos a indagar un poco más en el tema, que nos cuente un poco más acerca de su trabajo actual. ¿Qué hace un director de Recursos Humanos? A ver, hay que entender bien primero qué es recursos humanos como tal, ¿no? Como departamento, porque yo creo que es una pregunta que se hace mucha gente, incluso yo creo que es un área que tiene una percepción negativa muchas veces por parte de los empleados, es como estos que solo están aquí para molestar o que... Iba a hacer un paréntesis, si me permites que te interrumpa. Sabéis que soy ingeniero mecánico, trabajo en una empresa y hay muchas veces que sí que es verdad que se murmura por los pasillos de ¿estos qué pintan aquí? Esto es que hace, exacto. Exacto, pues. Y hay motes a veces, bueno, ¿no? Alguna vez leí por internet despectivamente estos de residuos humanos y cosas así, que seguramente sean ganados, o sea, ese tipo de adjetivos, a lo mejor porque yo suelo pensar que el Departamento de Recursos Humanos suele ser un reflejo del tipo de empresa en la que estás. Es decir, si tu empresa es un poco regular, seguramente el área de recursos humanos no sea especialmente buena o tus mejores amigos. En esencia, yo diría que hay que entender, por una parte, que hay una parte básica que es de administración de personal, que es más burocrática administrativa, que no aporta valor como tal, que se suele encasillar dentro de recursos humanos, pero que realmente no es una parte estratégica de la función, sino que hay que pagar las nóminas, sí, evidentemente. Hoy hay que firmar unos contratos y cumplir con unas obligaciones legales de X cosas. Entonces, bueno, eso muchas veces engloba dentro de los recursos humanos, pero generalmente no tienen tanto que ver como tal. Y entonces, un poco hacia lo que evoluciona la función y un poco cuál es la visión de recursos humanos, al menos desde mi perspectiva, es en cómo tú puedes ayudar a una organización, a una compañía, a alcanzar sus objetivos y a ser más eficiente a través de las personas y a través de una eficiencia organizativa dentro de la empresa. Entonces, bajo este precepto, digamos, bajo esta idea, caben muchas cosas. O sea, puedes tener muchos objetivos. Es desde cómo eres capaz de atraer a las personas y al talento adecuado que necesita una empresa para tener éxito en el menor tiempo posible para responder a las necesidades que haya, a cómo eres capaz de que esas personas que forman la organización estén satisfechas con su trabajo y, consecuentemente, tengan un mejor rendimiento que una persona que está a disgusto, que es una cosa lógica, ¿no? Obviamente, si tú vas sin ganas y a disgusto a trabajar, es raro que cuando te pongas delante del ordenador o delante de tu puesto de trabajo a hacer lo que sea que hagas, que rindas a tu máximo nivel. Entonces, eso, bajo esa idea caben muchas cosas, ¿no? Que es cómo tú puedes hacer que los empleados que ya están dentro de la empresa tengan un mejor rendimiento y tengan una mayor satisfacción. Y entonces ahí entran diversidad de temas, que puede ser desde un tema retributivo a un tema de otros beneficios, a un temas de flexibilidad, a temas de oportunidades de desarrollo profesional dentro de la compañía, de movilidad, a cuestiones que tengan que ver con comunicación, con sentimiento de pertenencia, de estar más enterado de lo que sucede en una empresa, que no tengas una desconexión total con la compañía, sino que tengas más ese vínculo más cercano. Y entonces, bajo esa idea de que la gente quiera venir y que la gente que esté quiera quedarse, porque eso va a hacer que al final la compañía funcione mejor, pues hay un montón de microobjetivos que puedes marcar dentro de esos dos grandes áreas y acciones para cada uno de cada una de esas metas que te van a ayudar a cumplirlo. Qué guay, la verdad.
que es súper, súper, súper interesante, sobre todo lo que hemos dicho al inicio, al público que nos dirigimos. Y antes de seguir indagando en el tema, ¿qué se necesita o qué necesitas estudiar para llegar a donde estás tú al día de hoy, para entrar en director de recursos humanos? ¿Necesitas título, máster, una FP? ¿Necesitas hacer un cursillo? ¿Qué es lo que necesitas para llegar a este puesto? Generalmente os diría que la gente que entra en recursos humanos suelen ser gente que ha estudiado tradicionalmente carreras como psicología, empresariales, ADE, derecho, también porque hay una parte de relaciones laborales, de derecho laboral importante dentro de recursos humanos, entonces también es interesante. Y luego, ahora, actualmente también existe la carrera de grado en relaciones laborales y recursos humanos. Entonces, suele ser un mix de ese tipo de perfiles. Además, luego suele haber másters que son ya especializados en recursos humanos. Entonces, suelen ser las vías más habituales a través de prácticas en alguna empresa. Luego, dentro de lo que es el área, hay muchas... No pasa nada. Sigue. Lo podemos echar del podcast. No, No, pero acaba de toser ahora, que luego se queda aquí. Sí. Y también el de la maquinita se tiene que poner hoy a hacer la cola radial. Bueno, eso no se capta. Muchas veces ladra y Ya, se pero... escucha. Entonces, ¿por dónde iba? Iba por... bueno, ¿cómo entrar? Tose. Acaba de... No, que luego se va y vas a toser más. Quédate a gusto. Un traguito de agua Para pasar el... Ahora te atragantas otra vez. Tú no bebas agua, no lo sabes. Ya acabó este y ya está. Sigue con... Entonces eso, generalmente la gente que entra en esta función, en este área, suele entrar mucha gente a través de selección, ¿no? Que es yo creo donde hay más trabajo, sobre todo cuando empiezas, como técnicos de selección, en consultoras de selección o bien en empresas. Y ahí al final puramente pues es como la parte más típica de recursos humanos que todo el mundo conoce o que generalmente cuando estás empezando en el mundo laboral interactúas con eso por primera vez, que es la persona de reclutamiento, de selección, que le mandas el currículum, te contacta, te hace la entrevista, eso es como la parte más básica. Yo, por ejemplo, no he pasado por ahí, yo entré en otra cosa, en otro tipo de función más relacionada con transformación digital del departamento y estuve siempre más ligado a toda la parte de organización, gestión de personas, de performance, engagement, etcétera, dentro de la compañía y es donde yo me he desarrollado durante varios años hasta acabar en el puesto en el que estoy ahora. Entonces, generalmente, ¿cómo llegas a un puesto pues, de dirección? Pues normalmente es una cuestión de experiencia y trayectoria. Depende de lo que te dediques. Por ejemplo, si tú te especializas en selección, que es mucha gente lo que hace cuando empieza, pues normalmente tienes que acabar pasando por otras áreas dentro del departamento para poder llegar a un puesto de director de recursos humanos, porque ahí ya vas a ser responsable sobre la totalidad de las cosas que entran dentro del área. Entonces, bueno, esa sería un poco la respuesta general. Claro, como dices, lo más normal es entrar directamente a selección y lo que yo y tú y la mayoría de la gente que nos escuche asocia directamente a recursos humanos, contratar, despedir. Pero realmente, ¿cuál es el papel concreto que tiene el Departamento de Recursos Humanos a la hora de contratar y a la hora de despedir a la gente? A ver, o sea, para empezar hay que entender que un poco el papel de recursos humanos en general o desde un punto de vista de la dirección es crear algún plan estratégico de cómo quieres alcanzar esa visión que te comentaba antes, ¿no? Cómo quieres ayudar a la compañía a través de las personas en la organización a tener mejores resultados. Entonces, generalmente, tú tratas de crear un plan, de diseñar un plan, habiendo medido previamente diferentes indicadores, como pueden ser la satisfacción de la gente, las tasas de rotación, bueno, un montón de indicadores que puede haber. Y en base a eso, acabas generando un plan estratégico y de acciones que son los que te permiten responder a eso. Y dentro de eso, pues efectivamente hay partes que tienen que ver con lo que mencionabas, que es la selección de personas o en algunas ocasiones pues que las personas dejan involuntariamente la compañía pues porque la compañía así lo decide. Y es verdad que son como los dos temas más clásicos que la gente identifica a este departamento. Entonces, en selección, obviamente lideran un poco el proceso desde un punto de vista operacional a la hora de coordinarlo todo, de gestionarlo todo, pero no son los últimos responsables de la decisión, sino que siempre el que va a ser el responsable tanto de definir el perfil que necesita para su equipo como
de acabar de tomar la decisión última de que si la persona es la correcta o no para trabajar con él, será el jefe, el manager o el responsable de ese equipo en el que va a entrar la persona. Pues, por ejemplo, si eres ingeniero y tú trabajas en un equipo de ingenieros que habrá un responsable de, yo que sé, de proyecto, de lo que sea, y tú vas a entrar en ese equipo, pues seguramente, aunque tu primer contacto y la interacción habitual sea con el técnico de selección o el recruiter o como lo queramos llamar, al final el decisor, el responsable de tomar la decisión de si eres o no la persona va a ser ese jefe directo. Claro. Y lo mismo pasa con lo que decías, ¿no? A la hora de despedir. Pues es una situación, obviamente, que no sucede tanto como contratar. Contratar es más habitual y en algunas ocasiones pues, depende del motivo. O sea, hay veces que tiene relación con que la empresa, por lo que sea, tiene peores resultados o se le ha acabado una patente o hay un área de negocio que ya no es rentable y decide dejar de invertir ahí. Entonces, bueno, pues hay un racional de negocio, hay un business case que justifica pues, una reducción de plantilla, ¿no? Entonces, recursos humanos, ¿en qué participa ahí? Bueno, pues participa en ayudar en la toma de decisiones, de facilitar todo el proceso, de tratar de que suceda de la manera más limpia posible, pero obviamente el decisor no es el departamento de recursos humanos, sino el departamento de turno, de negocio, de la unidad que sea, que es la que está afectando directamente a la gente de su equipo. Y entonces, en las comunicaciones, lo normal es que sea la persona que es responsable directa de esa decisión la que esté liderando la comunicación a la persona afectada y que nosotros juguemos un papel Al final no acabas tan de- principal, sí. sino más de comunicación, de apoyo, de explicar, de facilitar un poco que las cosas... ¿Qué Pues, va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Cuál es Exacto. el Eso es. salario, lo que te queda al final? Etcétera, Exacto, etcétera. eso Pero al es. final acatas una orden que viene del jefe. A ver, no es acatar una orden como tal, porque tú tienes que tener la capacidad de influenciar o no una Claro. decisión. Es decir, tú cuando Pero ya la estás última en un palabra la nivel... tiene él. Exacto. Evidentemente, si tú, el director general de la compañía, te dice por mis narices que esta persona Porque sale... se me ha estar. cruzado. Hombre, a lo mejor te puedes jugar el puesto y enfrentarte sí. ahí de que yo creo que no y que por mis narices que no, porque este tío que no lo merece y entonces te puedes llegar a enfrentar. Pero lo normal es una relación entre iguales, digamos, en un puesto a la hora de tomar ese tipo de decisiones y tú lo que puedes es tener una mayor o menor capacidad de influencia en la persona que tienes enfrente a la hora de asegurar que esa decisión que se quiere tomar es la correcta, tanto como para fomentar que uno suceda como para frenar un despido que alguien quiere que suceda. Entonces, para asegurar que en el caso de que se tomen esas decisiones tan complicadas, que sea la decisión correcta y no pues que se le te ha cruzado el cable a alguien y ha decidido eso sin fundamento. Sí. No, a mí la verdad me gusta mucho porque, o sea, al final es un departamento que se asocia directamente a lo que hemos hablado de despedir, contratar, pero realmente es lo que dices tú. Al final lo que tú buscas es atraer el máximo talento, buscar la fórmula para tener lo mejor de lo mejor en tu empresa y que lleguen a los escalarlo, objetivos sí, que quieren, ¿no? Muy bien. Y para alguien que nos está viendo directamente y se esté planteando o le Llegar a guste este puesto. a este sector, a modo de salario, que es algo que nos suelen preguntar mucho y es muy tabú en España, acaba la carrera, tiene su máster, me inicio a trabajar. Más o menos, ¿cuál sería el salario que puede llegar a cobrar? A ver, entonces, yo aquí recomendaría, que luego si queréis podéis hablarlo más, es... primero, la información está en Internet. Hoy en día todo está en Internet, solo tienes que saber dónde mirar. Entonces, si tú pones en Google directamente cuánto cobra una persona de recursos humanos, te puede salir información pues poco fiable. Sin embargo, si tú sabes dónde mirar, hay estudios de consultoras de selección, tipo Hayes, Michael Page, Robert Walters, por mencionar algunas, que la gente que lo escuche puede buscarlo, y que tienen guías salariales que anualmente publican, en el que de diferentes posiciones y sectores y niveles de puesto y ubicación geográfica te ponen los salarios. Entonces, pues, por ejemplo, una persona en recursos humanos cuando empieza puede empezar con un salario muy bajo, tipo 20, 22, 24, algo así. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo empezar en Madrid que empezar en una provincia pequeña, que eso está influenciado también por el tipo de empresas que hay. Entonces puede ser que te vaya, pues tú puedes empezar cobrando 20 y pocos, pero un director de recursos humanos de una compañía grande, multinacional, de las que todos conocemos, pues puede cobrar 150, 180, o sea, salarios mucho mayores, me refiero a 180.000 euros brutos anuales. Sí. Entonces, o sea, dentro de ese espectro es muy grande. Hay margen de crecimiento al final. Mm. Muy bien. Yo creo que
es algo, ha quedado muy claro. Yo creo que alguien qué hace, qué necesita, realmente cuándo puede llegar a cobrar, cuándo no, y dejarlo muy claro por si alguien quiere coger esta rama profesional para dedicarse en un futuro, creo que tiene información. Y ahora vamos a preguntar, porque creo que es que eres un perfil que viene de 10, en el sentido de que hay mucha gente que ahora estará o acabando la carrera o acabando su máster o en búsqueda activa de trabajo. Vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas que creo que pueden ayudar mucho a la audiencia. ¿Cuál crees que es la función o en lo que te fijas más o en lo que se fija más esa persona encargada de la selección del personal? ¿Qué es en lo que se fija más de esa empresa a la hora de contratarla o no? A ver, en este caso, por ejemplo, tú mencionas que dices que hay mucha gente que está acabando la carrera o acabando el máster y se inicia, ¿no? en el mundo laboral. Entonces, aquí tú la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué me diferencia a mí de los otros 50 o 100, no sé, de los otros 50 de mi clase del máster o de los otros 100 de mi carrera que hemos acabado todos a la vez, ¿no? Es decir, ¿por qué una persona de selección cuando vea mi currículum le va a interesar el mío y no el de otro? Entonces, pues la carrera no va a ser porque tiene la misma que las otras 100 currículums. El máster, pues tienes el mismo. Uno lo ha estudiado en la escuela X y el otro en la universidad Z, pero es un máster a fin de cuentas. Y entonces entran otras cosas en valor, sobre todo en esa primera etapa profesional que entras al mundo laboral. Entonces, ¿qué has hecho que te hace diferente? Pues no sé, pues me he juntado con un colega y he creado un podcast sobre finanzas personales y lo hemos llevado en redes sociales a no sé cuántos cientos de miles de visitas y no sé cuántos seguidores y lo hemos hecho por esto. Y entonces, ejemplos que no tengan que ver directamente con la carrera que he estudiado ni el tipo de puesto de trabajo al que opto, pero que sí que te puedan hablar de ti como persona. Es decir, de tú cómo eres, qué vas a esperar de mí cuando estés trabajando en la empresa, cómo yo voy a responder, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que hablen de ti, pues yo qué sé, me hice un voluntariado de 3 meses en verano porque me gusta, yo qué sé, ayudar no sé qué y coordiné este proyecto de lo que sea. Entonces, son ese otro tipo de cosas diferenciales que pueden hablar más de ti, de cómo eres, que son experiencias enriquecedoras y que son las que un poco te pueden diferenciar del resto y no sé, reforzarte un poco tu perfil versus los demás. Sí que es cierto que ahora se me viene a la cabeza. Yo cuando estaba para entrar en las prácticas de la universidad hice varias entrevistas con diferentes empresas y en muchas, es decir, en casi todas hablaba cosas que no eran del trabajo que iba a hacer o de lo que había estudiado. Claro. Era lo he comentado aquí muchas veces, yo fui entrenador de baloncesto, pues eso, de cómo llevaba a los niños, qué pasaba cuando un niño se portaba mal, pues hablaba más de estos temas que temas relacionados con lo que iba a hacer o con lo que había estudiado. Y digo, joder, pues a lo mejor era mi punto diferenciador que pues eso, había llevado un equipo ya, a lo mejor de personas, ¿sabes? Pues era mi punto diferenciador al resto de personas que entraban al mismo cargo que el mío. Al final tú, pues yo qué sé, eres entrenador de baloncesto, pues puedes hablar de cómo los niños pues tenían problemas porque no jugaban de titular y cómo los manejabas. Los padres perdían y estaban todos desmotivados. O cómo organizabas, planificabas la semana desde un punto de vista de entrenamientos. Entonces, o sea, tú si todo eso lo extrapolas a ver, ¿qué van a pedir esta gente que está buscando de mí? ¿O qué tipo de persona quieren en su empresa? Entonces, pueden ser símiles, pueden ser ejemplos de cosas que realmente no tengan nada que ver directamente, pero que sí que hablen de ti, de cómo te organizas pues, ante una situación compleja, o cómo respondes, o cómo has sido capaz de manejar cierta situación. Eso ya luego, si lo llevas a gente con más experiencia, pues tú, hombre, lo que tienes que hacer un poco es, en la oferta de trabajo tienes toda la información. Es decir, sabes qué empresa es, sabes de qué vas a ser responsable, sabes cuáles son las funciones, sabes cuáles son los requisitos y tienes tu currículum y te conoces a ti perfectamente. Es decir, sabes dónde encajas y dónde no. Entonces tendrás un poco que identificar tus fortalezas para potenciarlas y que vean qué tal y donde veas debilidades. Dices, esto no lo tengo y no sé cómo, pero creo que podría cumplir con ello, pues a lo mejor tienes que tirar de algún ejemplo raro que se pueda asemejar a la situación de la que luego vas a ser responsable en esa compañía. Entonces, bueno, es un poco jugar con eso. Al final, yo siempre 2 consejos que doy cuando me preguntan sobre el tema del currículum es, el primero, que el objetivo del currículum no es que te contraten, es que te llamen. Y luego ya irás a una entrevista. Entonces, eso es una cosa importante a tener en cuenta. Y lo segundo es,
el segundo consejo que suelo dar es no pongas en el currículum nada de lo que no quieres que te pregunten o de lo que no quieras hablar, pero al contrario, no dejes de poner cualquier cosa que creas que puede ser positiva, hablar de ello, que te pregunten sobre ello. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, lo que tú dices, aplicabas a una posición de ingeniero, no sé dónde dices, pero ¿para qué voy a ponerlo de entrenador de baloncesto si es que no tiene nada que ver con lo que voy a hacer? No tiene nada que ver, pero sí habla de ti. Entonces, a no ser que tú no quieras por algo en concreto que no te pregunten sobre eso, porque yo qué sé, por lo que sea, pues ponlo, porque es lo que te va a ayudar a destacar. Y voy más allá. Justo la empresa que fui yo a hacer esta entrevista, el que me hizo la entrevista, su hijo jugaba baloncesto. Y entonces ya fue un mix en plan de que nos pasamos casi la entrevista entera hablando de baloncesto y nada del otro, ¿sabes? O sea, eso, al final son oportunidades que, joder, es algo que tú dominas, que llevas haciendo tiempo, que te gusta, pues ponlo y yo creo que siempre sumará. Totalmente, totalmente. Hombre, obviamente ya cuando llegas a un cierto nivel de experiencia profesional, que ya tienes un currículum extenso, pues a lo mejor ese tipo de cosas pues lo puedes poner de manera anecdótica. Al final tampoco te van a preguntar por ello, porque cuando ya tienes 7 años de experiencia y has hecho no sé cuántos proyectos y demás, pues ya te van a entrar mucho más en detalle en ese tipo de cosas. Pero bueno, ese sería el resumen. Claro, al no conocer, al no tener la experiencia de muchos puestos de trabajo, al final todo eso muestra rasgos también de tu personalidad. Claro. De ti sabían que pues sabes tratar con los niños, significará que sabes hablar con la gente porque tienes que hablar con los padres y a la hora si tienes que relacionar con algún cliente o algo por el estilo, tienes a lo mejor más terreno ganado que alguien que simplemente haya hecho estudios máster de modo tradicional y no te diferencia. No, es súper interesante. Y a la hora de, por ejemplo, yo o él nos ponemos en búsqueda activa de trabajo, entramos en Infojobs, en portales de búsqueda, ¿qué es lo que deberían mirar a la hora de buscar una oferta de trabajo? Esos rasgos que tú digas, esta empresa puede ser buena para mí, esta no, ¿qué diferenciarías o qué consejos darías? Aquí hay que... O sea, depende mucho del tipo de trabajo que tengas. Vamos a centrarnos en este caso en gente que sea de estudios superiores y que quieran optar, pues, por ejemplo, a empresas grandes o a puestos cualificados y que te puedan tener un crecimiento profesional a largo plazo. Entonces, aquí lo que tienes que pensar un poco es hacia dónde yo quiero ir en el futuro. Que también es cierto que cuando empiezas no tienes ni idea. Ese es el problema. Entonces tampoco hay una fórmula exacta porque tampoco tienes mucho donde elegir muchas veces. Es donde te cogen y luego ya iré viendo. ¿Qué diría? Bueno, diría que no hay ni opción buena ni opción mala. Lo normal es que generalmente antes de que te digan sí, normalmente vienen muchos no. O sea, no hay que frustrarse en ese sentido. Y si te han dicho que no, a lo mejor es bueno para ti, porque a lo mejor no hubieras encajado, no es lo que ellos estaban buscando, ni lo que tú encaja con tu perfil. Exacto. O a nivel forma de ser, cómo te han visto y cómo es la cultura y forma de trabajar en la empresa. A lo mejor hubiera sido un choque cultural para ti que hubieras acabado quemado, porque a lo mejor tú eres súper flexible, dinámico y ellos son súper estructurados, jerárquicos o lo que sea, y dicen, ¿para qué voy a meter a un chico así si es que no va a estar a gusto? Entonces, que te digan que no siempre es negativo. Y yo lo que miraría entonces sería, en primer lugar, si lo que hace la empresa me interesa o no. Es decir, porque, por ejemplo, depende. Si eres estudiante de economía y te dedicas al tema de análisis financiero, pues te da igual trabajar en una empresa de tecnología que en una empresa de materias primas de lo que sea, o en una eléctrica o en una tecnológica. Entonces, primero, que te interese más o menos a qué se dedica esa empresa, porque si te parece la cosa más aburrida del mundo, bueno, pues tampoco te verás ahí seguramente a largo plazo. Luego, el tema de qué tipo de trabajo voy a realizar. Es decir, tú en el anuncio lo tienes, ¿eso encaja con lo que a ti te gusta realmente o te llama la atención? Y lo tercero es, ¿qué tipo de empresa tengo delante? Por ejemplo, cuando ya estás en una etapa más avanzada de tu carrera y quieres dar un salto profesional a otra etapa, es interesante mirar qué tipo de empresa tienes. ¿Qué es? ¿Es una empresa multinacional? ¿Es una empresa local? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuánto factura? ¿En qué áreas está? ¿Es una empresa innovadora? ¿Es una empresa tradicional? ¿Tiene un producto propio que se diferencia de todos sus competidores porque, yo qué sé, tiene una patente sobre X software o sobre X producto y que el resto no pueden tener? ¿O es una empresa que se dedica
pues no sé, vende cerraduras y vende las mismas que todos los demás, lo que sea. Entonces, ese tipo de información te puede resultar útil. Obviamente, pues las empresas multinacionales suelen tener una cultura más moderna, en el sentido de suelen tener unas políticas en todos los sentidos más del siglo XXI, que a lo mejor una empresa pequeña, familiar, de 20 personas, de que el dueño es un señor mayor o lo que sea. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que yo me suelo fijar mucho, que creo que va un poco en relación, es el tema de los salarios, dónde se paga más, dónde se paga menos, ¿no? Que no sé si va un poco por aquí lo que hablábamos antes. ¿Dónde se paga más? Pues generalmente se cobra más en empresas multinacionales que tengan una buena facturación en relación al número de empleados que tengan. Tú, si te paras a pensarlo, pues tiene toda la lógica del mundo. Una empresa que sean, no sé, 10.000 empleados y facture 10.000 millones de dólares o de euros al año, si tú haces la división, pues sale a un ratio de 1 millón de facturación por empleado. Que no quiere decir que un empleado genere 1 millón de euros por trabajar allí. Sí. Seguramente no. Será porque tienen algún tipo de producto de valor añadido que no tienen el resto y consecuentemente lo pueden vender a un precio más alto. Pero ¿qué implica? Que implica que seguramente tenga unas mejores condiciones salariales, porque de un empleado a 1 millón de euros, aunque de ahí se descuenten muchos costes de cosas, seguramente le permitan pagar más. ¿Cuál es la realidad? La realidad suele ser que la mayoría de empresas suelen tener, pues a lo mejor son 3.000 empleados y facturan, no sé, 190 millones. Entonces ahí el ratio ya no es tan positivo. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues te sale a 100.000 euros cada empleado. Pues obviamente, si la facturación es 100.000 euros por empleado, en esa empresa no vas a encontrar que la media de salario sea 70.000 euros. No lo va a ser. Es imposible, es insostenible. Entonces ya sabes que ahí seguramente las expectativas sean más bajas. ¿Eso es bueno o es malo? Pues no, es simplemente información. En función de en qué momento estés, te puede interesar más una o te puede interesar más otra. A lo mejor te interesa sacrificar estar en una empresa más pequeña por poder dar un paso a nivel de desarrollo profesional, de asunción de responsabilidades, y sacrificar estar en una empresa grande, que es un poco más o menos lo que he hecho ahora recientemente, que luego si queréis podemos hablar. Pero bueno, son muchas cosas en las que te puedes fijar. En cualquier caso, yo investigaría sobre la empresa e investigaría sobre el puesto para asegurarme de que es interesante para mí o no. Claro. Y en el caso de aplicas a esta entrevista, por ejemplo, te dicen que sí, ¿qué consejos darías para ir a hacer esa primera entrevista de trabajo? Desde el nivel de, puede ser todo, vestimenta, preparación previa de posibles preguntas, analizar el currículum, que me pueden preguntar, que no. ¿Qué consejos darías? O sea, por ejemplo, lo de la vestimenta, que es rápida de responder, aquí es saber a dónde estás yendo. Es decir, no es lo mismo ir a un despacho de abogados o a una consultora, que lo normal es que vayan con americana, corbata en muchos casos, o a un banco, que irte a una startup, o una empresa tecnológica o una empresa del sector X. O de moda, por ejemplo. Exacto, ¿no? De moda, exacto. Tú te puedes ir a Inditex y seguramente, pues, o sea, no conozco a nadie que trabaje en Inditex, igual me estoy tirando un triple, pero que yo sepa, no creo que vayan en traje y corbata a la oficina, me extrañaría mucho. Entonces, pues si tú vas a hacer una entrevista en un despacho de abogados de estos, pues, tipo Suits o Suits, la serie. Buena serie. Muy buena serie. 10 de 10. Pues, y apareces en camiseta y vaqueros. Así, pues, con la bufandita. Exacto. Pues a lo mejor dicen ya solo por eso te descartan. Que no lo sé, no deberían, porque es un sesgo. También habla de que a lo mejor tú no sabes muy bien a dónde estás yendo y a lo mejor es que eres una persona pues que no te preocupas del detalle, de conocer las cosas, del tipo de empresas, etcétera. Pero bueno, que lamentablemente es así. Adaptarlo un poco al tipo de empresa que vaya. Entonces la vestimenta yo lo respondería así. En cualquier caso yo creo que unos chinos y una camisa te vale para todos. Vayas a entrevistarte para, no sé, para un puesto de operario en un supermercado, vayas a un puesto de director de marketing en Google. O sea, ¿qué más hablábamos? Sí, aparte, por ejemplo, siempre está la inquietud, los nervios previos de... Sí. ¿Qué me pueden preguntar? ¿Qué hago? Hombre, aquí yo creo que es bastante... O sea, al final es aplicar el sentido común. Lo primero es investigar un poco sobre la empresa. O sea, hoy en día todo está en Internet, todo está en las páginas web y sobre todo las empresas grandes hacen informes anuales, o sea, hay dosieres, pero no te imaginas la cantidad de información que hay. O sea, hay a nivel de detalle, incluso hay algunas que tienen publicados hasta bandas salariales y todo.
O sea, hay muchísima información en Internet. Entonces, yo lo primero que haría sería intentar enterarme un poco de esa empresa. Si es multinacional, pues en España, ¿qué presencia tiene? Pues cuántos empleados son, qué áreas de negocio tiene, pues yo qué sé, pues si se dedica a, si es un laboratorio farmacéutico, por ejemplo, pues si está especializado en genéricos o en farmacia de calle, en paracetamoles, cosas de estas, o si es un laboratorio que está enfocado en cáncer o en vacunas. Entonces, un poco entender a qué se dedica, cuál es su negocio. ¿Por qué? Porque, sobre todo cuando tú estás empezando, es muy posible que no conozcas muy bien cómo se organiza una empresa ni nada. Entonces, primero entender esa parte más básica. ¿Cuántos empleados son? ¿Qué áreas de negocio tienen? ¿Por qué? Porque si tú sabes que esa empresa se dedica a vender, pues eso, genéricos de paracetamol y ibuprofeno, pues tú sabes que la estructura más o menos estará orientada a eso. Lo segundo, un poco lo que hablan de sí ellos, ¿no? Generalmente las empresas tienen toda esta parte de cultura, valores, que en algunos casos es el reflejo de una forma de ser dentro de la compañía, y en otros casos es una parte más aspiracional, ¿no? De hacia dónde nos gustaría ser o cómo nos gustaría ir. Y puede ser, seguramente en las empresas grandes sea más realidad del día a día, o rija un poco más el día a día de cómo se toman las decisiones y cómo se vive allí el trabajo, y en otras pues a lo mejor es más mero blanco sobre negro en un papel, pero que no refleja mucho. Pero en cualquier caso nunca está de más, porque es posible que te hagan alguna pregunta que tenga que ver con eso. Si ellos dicen que son una compañía muy orientada al cliente y al que todo esté perfecto y a no sé qué, y sus valores son esos, pues ya sabes que en la entrevista a lo mejor, por si acaso es verdad que efectivamente es así, pero a lo mejor es mentira. Pero bueno. Si ahí lo pone, pues no sé, prepárate un poco para dar algún ejemplo de que tú también eres así. Exacto. Y luego, pues, tipo preguntas que dices, ¿cómo respondo a determinadas preguntas? Yo siempre digo, vamos, no lo digo yo, o sea, algo que es conocido, yo creo, dentro del sector, que dice, dar una respuesta STAR, ¿no? En inglés estrella, pero que es las siglas de situación, tarea, acción, resultado. Que es, digamos, que es como lo que se dice que tiene que tener una buena respuesta a una entrevista en una pregunta de trabajo. Entonces, ¿esto qué viene a ejemplificar? O sea, ¿qué quiere decir? Que tienes que dar ejemplos que a la otra persona le permitan entender lo suficiente la situación de lo que te ha preguntado para ver cómo tú eres. Entonces, si te pide que le pongas un ejemplo de un proyecto que has gestionado y en qué consistió y cómo acabó, pues entonces una buena respuesta a esa pregunta tiene que ser larga, tiene que explicar la situación, cuál era el contexto, en qué momento estaba, pues yo qué sé. Bueno, lo que sea. La tarea, pues lo que tenías que hacer, es decir, vale, dentro de ese contexto, ¿qué es lo que tenías que conseguir? La acción es cómo lo hiciste, es decir, qué hiciste para conseguir esa tarea, ese objetivo, y cuál fue el resultado. Es decir, al final lo conseguiste, ¿no? Y un poco bajo ese esquema, pues cómo lo organizaste, cómo lo planteaste, con quién colaboraste, con quién no, si te equivocaste, cómo lo corregiste, qué aprendizaje sacaste, cuál fue el resultado, hubieras hecho algo distinto. Entonces, pero si tú tocas todo ese esquema de dar contexto, explicar qué es lo que tenías que conseguir, cómo lo hiciste para conseguirlo y qué fue lo que finalmente conseguiste, estás dando una muy buena respuesta que es muy completa. Entonces, si tú sabes que tienes que dar ese tipo de respuestas, tú en tu currículum generalmente tienes puesto, pues he sido ingeniero de tal y he participado en estos proyectos. Y pones el proyecto de no sé qué y consistió en tal. Pues es muy posible que te pregunten sobre eso. Entonces, si tú mentalmente en tu cabeza ya dices, pues si me preguntan sobre este proyecto, lo explicaría de esta manera para ponerlo en valor. Entonces es un poco ese trabajo previo de interiorizar en tu cabeza la respuesta que contenga todos esos elementos. Exacto. Qué bueno. Sí, increíble. O sea, yo estaría papel y boli apuntando en plan, vale, tengo que decir esto. Que al final es como contar una historieta donde presentas el problema, el desenvolupamiento y un poco es como si se lo cuentas a un amigo. Exacto, o sea, tú tampoco es algo... O sea, que ahora yo te pregunto, oye, cuéntame el último proyecto que has hecho en tu trabajo, no sé qué, me dice, pues yo que no tengo ni idea, y me empiezas a hablar, pues mira, era esto, que una empresa nos encargó de hacer no sé qué, entonces tenía... O sea, y al final tú te lo sabes. O sea, nadie se va a conocer mejor tu experiencia que tú mismo. Claro, efectivamente.
Simplemente tienes que en tu cabeza un poco darle esa forma y tenerlo interiorizado para que en el momento en el que te lo pregunten, que sobre todo cuando empiezas a hacer entrevistas es más fácil que te bloquees o que te quedes un poco en blanco o que no sepas, tengas más vergüenza de meter la pata, pues entonces hacer ese trabajo un poco previo en casa de pensar ese tipo de ejemplos. Yo la verdad que personalmente me enrollo bastante cuando hago una entrevista. Le empiezo a contar, pues sí, mira, en el trabajo, tal, Claro. no sé cuándo. Me pregunto y digo, pues que ¿quién va a saber? O sea, ¿qué va a saber él que yo no sepa de mi propio trabajo que estoy haciendo yo? Simplemente, Claro. pues cuéntale abiertamente lo que haces y porque él ya verá cuáles son tus actitudes para el trabajo que quieres desenvolupar. Y también otra pregunta que me hacen bastante acerca de, yo creo que en todas las entrevistas por lo menos la hacen o las que he hecho yo, es expectativa salarial. Y yo creo que es la pregunta que más en blanco me quedo y digo, sí, bueno, yo cobro esto, pues un poco más, ¿sabes? En plan, Ya. ¿cuál sería una respuesta que digas o unos tips que dirías para contestar a esta pregunta? A ver, efectivamente yo creo que es la pregunta que más cuesta en general a la gente responder, la de cuáles son tus expectativas salariales, porque no sabes muy bien, no tienes a lo mejor un bagaje suficiente, sobre todo cuando estás empezando, como para conocer cuánto se paga en este sector o en este tipo de empresa. Entonces, lo primero te diría un poco que la información está disponible al acceso de todos, en muchos casos, no de esa empresa en concreto, pero sí que puedes tener orientaciones. Entonces, lo que os contaba antes, hay guías, tú si entras en páginas web de consultoras o si pones en internet guía retributiva, guía salarial Michael Page o guía salarial 2023 Hayes, H-A-Y-S, que son nombres de consultoras. Y tienes ahí PDFs que al final son empresas que se dedican a hacer selección para otras compañías y tienen bases de datos gigantes de pues un ingeniero de este tipo de puesto en esta ciudad con estos tipos de años de experiencia de media generalmente cobra esto. Entonces, en internet está, lo tienes en páginas, en consultoras como Randstad, Hayes, Robert Walters, Michael Page, esos seguro que lo tienen y seguramente habrá más, pero ahora que me vengan a la cabeza, yo son las 4 que suelo mirar. Entonces eso lo tienes ahí. Pero en cualquier caso, una respuesta buena de cuáles son tus expectativas salariales, si no sabes qué responder, es, mira, yo actualmente cobro tanto, que puedes decirlo honestamente o no. O sea, y ya a lo mejor quieres inflarlo porque dices tú, bueno, por si acaso. Pero puedes decir, mira, yo actualmente cobro tanto. No sé en la compañía vuestra cuál es vuestra banda salarial. Entiendo que tendréis una banda salarial para esta posición definida. En base a mi experiencia y a otras personas que haya dentro de la compañía, tendréis un rango aproximado. Entonces yo confío que más o menos me pongáis dentro del rango correspondiente en la compañía para un puesto así con una persona de mi perfil en función al trabajo que voy a realizar. Y yo creo que sales del paso, no respondes. Exacto, y chuta le balón pasas fuera. un poco la Sí. responsabilidad de ello. Porque, a ver, a no ser que la empresa sea un poco cutre o que vaya muy ajustada, si tú tienes una banda salarial de X a X y tú sabes que de X a Z y tú sabes que gente de ese perfil, pues imagínate, la banda salarial es de 40 a 55. Y yo sé que la gente de este perfil está, los que tienen menos experiencia o en 43, 44 y los que tienen más están en 52 dentro de mi compañía. Y digo, vale, pues este tío tiene más experiencia, debería estar en torno a 50, 52. Pero él me dice que él actualmente está cobrando 35. Y digo, bueno, pues me voy a aprovechar y le voy a pagar menos. Hombre, eso sería un poco cutre. Entonces, es decir, si tú estás... que habrá empresas que lo hagan, pero no sería una práctica desde mi punto de vista muy ética. Entonces, lo general sería, en base a lo que tú tienes, si tú tienes presupuestado para esta posición, es eso, que normalmente ya lo tienes presupuestado. ¿Por qué? Porque tú cuando sacas una vacante, ya sabes lo que te puedes gastar. Entonces, si tú te puedes gastar, tú dices, los ingenieros X de estos años de experiencia, de esta especialidad, me cobran 50. Y busco uno exactamente así, yo sé que al menos tengo que tener para pagar 50. Entonces, si ahora resulta que me viene uno que me encaja ahí, ¿qué le voy a pagar menos que a los otros 10 que tengo? Bueno, pues desde mi punto de vista no. Y encima hoy en día con el tema de los registros salariales y demás, que a veces está más controlado todas estas cosas. Pero bueno, es una pregunta complicada que no hay respuesta, y entonces muchas veces pasarles un poco el balón a ellos e incluso previamente... cuando tú estás con el técnico de selección al principio le puedes un poco sonsacar, decir, mira, pues cuando estás empezando en el mundo laboral, pues mira, estoy empezando, no tengo experiencia suficiente, no sé cuánto se suele pagar, si me puedes orientar tú un poco en cuánto puede estar esta posición.
y un poco, o sea, que la otra persona empatice contigo, porque es normal. Entonces, no hay una respuesta ni buena ni mala. Y si dices una cosa baja y te descartan y se aprovechan de eso, o dices una cosa muy alta, hombre, si la dices muy alta con sentido, pues dirán, bueno, pues es imposible, porque tú imagínate, por ejemplo, yo estoy cobrando X, estoy cobrando 40.000 euros al año. Y llega una empresa y me contacta y me dice, no, es que ¿cuántos son tus expectativas? Y yo le digo 50. Dice, nada, es que mi tope son 38. Y digo, bueno, pues ¿para qué vamos a seguir hablando si es que no tienes presupuesto? Entonces también, o sea, decir en cuánto estás ahora y tal no es algo negativo, porque a lo mejor te ahorra tiempo luego en el proceso de selección. Haces 3 entrevistas y luego cuando llega la oferta dices, pero... Ya, no, sin duda. De hecho, creo que es algo que en general en todos los términos a mí también me pasa por la parte del autónomo, del entregar presupuestos y tal. Siempre a la hora de lo que es hablar o comunicar a alguien, el tema del dinero, lo que te tiene que pagar y tal, siempre hay ese tabú que hay en general. Y de hecho esto saldrá de aquí mucho, pero justo ayer publicamos los reels acerca del salario medio y el salario más frecuente. Y claro, había mucha confusión de decir, claro, el salario medio salía, creo que eran 2.057 euros al mes brutos, algo por el estilo. Claro, la gente decía, eso es imposible, no sé qué, claro, es el salario medio. No el salario más y luego frecuente. Usamos el frecuente y también nos salía un gráfico. Pero lo que comentábamos es que es como muy difícil, bueno, no es muy difícil, sino no sabemos las herramientas de cómo encontrar realmente lo que cobra alguien de nuestra profesión, cómo es, y antes has mencionado unas páginas donde podemos ver todos los PDFs que lo tenéis en la descripción del vídeo y cuando bajéis a mirarlo, que vais a chafardear, le dais al subscribe y al like y nos ayudáis un montón. Y había pensado que podríamos hacer un ejemplo, que nos has dicho que lo tienes descargado el PDF, de, por ejemplo, en el caso de Javi, si está en su rango salarial, sino cómo lo haría a la hora de buscar su trabajo. Vale. Yo, si quieres, ponemos un poco en contexto. Sí, tú eres... yo, pues, actualmente llevo... O sea, el año pasado, era un año ahora... acabé la carrera de ingeniería mecánica y llevo aproximadamente un año trabajando. Yo sé, no tengo más estudios aparte de ese. Es verdad que ahora iniciaré un máster, pero bueno, eso ya es aparte. Sí. Así que, pues eso. Estoy trabajando actualmente en una oficina técnica y, pues eso, mi salario alrededor de entre 25 y 26 anuales. ¿Lo que cobras exactamente es? 25.500. 25.500. Está en esa medida. ¿Cuál es cómo se llaman los... El nick de cada profesión tiene como un nick, ¿no? ¿Técnico cómo sería? Tú en el contrato que pones. El título. Eso es. Título. Pues buena pregunta, la verdad. Técnico, no lo sé. Técnico de ingeniero de algo, ¿no? Sí. Vale, a ver, aquí es importante el tema de los salarios, que decías, la gráfica, ¿no? El salario medio en España debe ser 26.000 euros, una cosa así, brutos anuales, que deben ser unos netos, unos 1.700 más o menos. Sí, es lo que cobro yo al mes. Unos 1.700 euros netos. El salario medio efectivamente está un poco desvirtuado. ¿Por qué? Porque la gráfica, a partir de 40, 50, 60, 70, 80, 100, baja mucho, pero hay mucha gente. O sea, que decir, está bajo, pero también es que es un espectro grande. O sea, hay poquita de 10 a 20, hay muchísima gente, pero es una franja muy pequeña. Entonces es lógico que en la franja de 40, de 50, 60 sea más bajito, pero también son más franjas. Entonces en acumulado hay bastante gente. Tampoco, entonces eso hace que la media se vaya un poco hacia arriba. La mediana creo que está en 20 y poco, 22.000 euros o una cosita aquí así. Lo que encontramos fue el salario más frecuente, el más frecuente es de 18.502 brutos. Sí, puede ser. A lo mejor ahora es un poco... datos, no sé de qué año será, pero puede ser por ahí. Sí, o sea, 19, menos de 20.000 euros es el salario modal, que se suele decir. ¿El mediano cuál sería? Es el modal, ¿no? El modal es el más frecuente y la mediana es como la media corregida... Vale. Es que aquí me pone salario medio 25.800. Exacto. Y se me ha ido el vídeo. Y la mediana suele estar el mediano, en 20 y pocos. 21.600. Bueno, pues sí, más o menos. 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo. Sí. Yo lo he visto hace poco. Creo que eran datos de hace un año o así. Me parecía que era un poquito más que eso, pero bueno, que sirve como referencia.
Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, pues tú ahora mismo, o sea, recién graduado, él ya está cobrando el salario medio, que es más de lo que cobra la mayoría de la gente. Si no recuerdo mal, creo que solo un 5% en España cobra más. Eran datos me parece, de la agencia tributaria o algo así. Más de 65.000 euros anuales o algo así, brutos. Un 5% es poquísima gente. Sí. Y tampoco es un salario tan inalcanzable. Desorbitado, sí. O sea, obviamente para muchísima gente sí. De hecho, las estadísticas están ahí y se concentran en determinadas ubicaciones geográficas. Es decir, suelen ser principalmente en Madrid, Barcelona o también en País Vasco, que es donde están las grandes empresas. Entonces, tú en tu caso, por ejemplo, si miramos la información esta que decías, de guías que suelen ser orientativos, tampoco son una verdad absoluta, suele haber gente por debajo y suele haber gente por encima, pero que son orientativas. Es una muy buena referencia. Exacto, es una buena referencia. Generalmente este tipo de empresas suelen ser empresas ya medio grandes, no suelen ser empresas pequeñitas. Entonces, por ejemplo, aquí dice ingeniero de proyectos. Esto es la guía GEIS 2023. Ingeniero de proyectos, hasta 5 años de experiencia en una ubicación como Madrid o Barcelona, unos 35.000 euros. Si te vas a ciudades más pequeñas, tipo Bilbao o Sevilla, pues bajaría unos 32. Y obviamente si te vas a una ciudad todavía más pequeña, pues será menos. Pero estamos hablando de hasta 5 años de experiencia. Entonces, esto, según estas estadísticas, estos datos, este ingeniero de proyectos en una ciudad como Madrid podría pasar a partir de los 5, 6, 7 años a estar por encima de 40 y a partir de más de 10, o sea, una persona ya senior por encima de 45.000 euros. Entonces, esto es bastante más que la media. Y esto es dentro del puesto de ingeniero de proyectos. A lo mejor esa persona tiene la capacidad de promocionar al responsable de ingeniería o de lo que sea, y ahí se abre una franja, por ejemplo. En esta misma guía te dice un responsable de ingeniería en Barcelona o Madrid, que no conozco mucho el sector de la ingeniería, entonces no sé si es un paso natural, imagino que sí. Empieza con con 2-5 años de experiencia, empezaría ya en 45. Y podría progresar a 50-55, 65-70. Entonces, que existen opciones, obviamente no es súper accesible y es en determinadas empresas y en determinadas ubicaciones geográficas, pero sí que se puede llegar a salarios más altos. Y aquí pueden encontrar en esta guía, por ejemplo, cualquier tipo de todo. De profesión, ¿no? Mira, por ejemplo, te voy a leer rápidamente cómo clasifican aquí el índice de los sectores que incluyen. Entonces, en esta guía, por ejemplo, puedes encontrar información salarial de distintos sectores. Por ejemplo, aquí dicen atención al cliente, banca, construcción, digital, energías renovables, finanzas, ingeniería, legal, ciencias de la salud, logística, marketing, ventas, recursos humanos, retail, seguros y tecnología. Entonces, dentro de estos bloques, pues hay distintos perfiles con distintos puestos y hay distintas ubicaciones y en función de los años de experiencia pues te dan una orientación de cuánto pueden estar estos sueldos. Y esto lo tienes pues en webs como de consultoras como Michael Page, Hayes, Robert Walters, un poco las que os mencionaba antes. Entonces, bueno, que es accesible para el que le interese, sobre todo perfiles de cierta cualificación. Wow. Perdón, a ver si se habrá caído de ese daño. Venga, ven, siéntate. Claro. Venga, vale, vamos, no pasa nada. Venga. Bueno. Un fiado. Esto de las visualizaciones. Ojalá. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de franjas salariales, etcétera, si lo llevo a un puesto como el mío, en el que tú estás de director, de responsable de un departamento a nivel de país, que es mi caso, que es una empresa multinacional y digamos que yo soy el responsable en España del Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué tipo de salarios puedes alcanzar ahí? Que imagino que sería una pregunta que vendría en algún momento. Sí. Pues, por ejemplo, hay otro estudio que es de EY, la consultora esta, bueno, Big Four, están las típicas Deloitte, KPMG, bueno, pues una de esas es esta, que lo encontré por LinkedIn de casualidad y decía, se llama, por si a alguien le interesa, Análisis retributivo de la Dirección de Recursos Humanos o algo así. Y entonces, básicamente, dice, en función del perfil, del tamaño de la compañía, cómo suelen ser los salarios. Y catalogaba la compañía, que lo tenía por aquí apuntado, de pequeña, mediano o grande en función del número de empleados y la facturación y el volumen de negocio. Entonces, si tiene menos de 10 millones de euros, no sé qué volumen de negocio, es pequeña. Si tiene más de X empleados y más de X tal, es mediana. Y si tiene ya, pues, yo qué sé,
3.000 empleados y 700 millones, pues ya se considera grande. Entonces, en las empresas pequeñas, obviamente, los salarios son más bajos que las empresas grandes. Entonces, generalmente, para un puesto de dirección de recursos humanos en una empresa pequeña, empezaría desde 45.000 euros, que no es un salario muy alto para ser un puesto de responsabilidad, hasta unos 65.000, que más o menos pues, es en la franja en la que estoy yo, por ahí por el medio. Una empresa mediana ya aumentaría esta franja salarial, empezaría ya a lo mejor en 55, 60 y te podrías ir hasta 85, una cosa así, claro, entre fijo y algún variable. Y luego, pero si te vas a una gran empresa, que al fin de cuentas la esencia de las funciones es la misma, es decir, no cambia mucho. Si es una empresa multinacional con ciertos procesos y formas de enfocar el negocio, a lo mejor empieza en 90, una cosa así, y se puede ir hasta 150, 170, 180.000 euros brutos anuales. Entonces, pues por ejemplo, en mi caso, yo empecé hace no mucho en recursos humanos, empecé en 2017, a finales de 2017, estamos en 2023, han pasado justo ahora 6 años, y empecé de becario y he llegado a esta posición en unos 6 años. Entonces, obviamente, ¿cómo puedes llegar a un puesto de esta responsabilidad en poco tiempo? Bueno, pues sacrificando algunas cosas. Claro. Yo estaba en una compañía que era, bueno, pues uno de los grandes laboratorios farmacéuticos a nivel mundial, de los top 5, que facturan, pues no sé, 40.000 millones al año, que son compañías muy, muy grandes. Y estaba en un puesto que se suele llamar de Business Partner, que es un poco gestión de talento y personas dentro de la organización desde un punto de vista un poco más estratégico. Y para poder acceder a un puesto de dirección, que la edad media, lo decía este mismo informe que os mencionaba antes de EY, de un director de recursos humanos, creo que están en torno a unos 48, 49 años. Yo tengo 32, entonces, o sea, yo creo que he accedido antes de lo que suele ser habitual. Pero para poder acceder a un puesto así he tenido que cambiar de la tipología de empresa. Yo estaba en una gran empresa multinacional y me he ido a una empresa multinacional, pero que en España tiene un volumen de negocio más pequeño. Pues son 100 personas, no es una facturación de 800 millones como la anterior en el país, sino es de menos de 10, etc. Entonces, con esto consigo dar un salto profesional a nivel de responsabilidades que me permite, para mi trayectoria profesional, seguir creciendo en el futuro, a cambio de sacrificar el continuar estar en una gran empresa como la que estaba antes, pero bueno, son etapas por las que vas pasando que te compensa para claro, desarrollarte profesionalmente. Al final siempre nos centramos en el dinero, cuánto voy a ganar, no y también así. Hay, como tú dices, muchas funcionalidades. Y sobre todo cuando empiezas y somos jóvenes, yo no me centraría sino en ganar, sino más en voy a aprender, voy a formarme. Sembrar para luego poder. Exacto, y voy, pues a lo mejor en la gran empresa, pues obviamente no me van a coger porque no tengo nada de experiencia y para este puesto no, pero a lo mejor en otra empresa más pequeñita confían en mí, me dan ese puesto de trabajo y voy a poder hacer cosas y voy a poder optar a ese puesto de trabajo mucho más joven, que puede ser muchísimo más valorado a largo plazo, y entonces es ahí cuando voy a empezar a cobrar de verdad, porque voy a hacer el salto a lo otro, ¿sabes? Es también valorarlo un poco todo al final. Totalmente, o sea, son etapas, no siempre, obviamente lo ideal es, no, entro desde el día de uno en una gran empresa, me contratan y voy promocionando súper rápido, pero la realidad es que tú tienes que ir probando cosas, tienes que ir haciendo tu propio camino y no siempre las cosas salen como uno desea o como uno quiere. Entonces, bueno, no es malo, o sea, yo creo que cuando se está empezando sobre todo, que es las edades que tienes que ir probando e ir aprendiendo. Y bueno, pues ese es un ejemplo también de información en Internet. Yo, por ejemplo, cuando me cambié de puesto, pues fue un poco lo que hice. Digo, vale, voy acá. Yo sé los salarios que hay en una gran empresa como la que estoy, sé lo que cobra un director de recursos humanos en una gran empresa, que básicamente es lo que te puede decir en este informe que mencionaba antes, pero no sé lo que cobra en una empresa con un volumen de negocio menor. Entonces, básicamente fue lo que hice, fue buscar en Internet. En las guías generalmente te diferencian muchas veces entre una pequeña y mediana empresa y grandes empresas los salarios, porque puede haber mucha diferencia. Alguien de finanzas no va a cobrar, o alguien de legal en una empresa pequeñita no va a cobrar lo mismo que en una super empresa. Entonces,
Yo fue un poco lo que hice, busqué en internet, vi que las franjas eran a partir de 45 hasta 60, 65 y bueno, ahí negociamos. Y un poco pues por el medio me quedé, que yo creo que está muy bien para el recorrido de años que tengo. Y yo la verdad que tampoco tenía mucha idea de que podías buscar tan específico Claro. en internet y joder, tenerte aquí, poderte preguntar y que nos des toda esta información, la verdad que a mí personalmente ya, no sé, me es muy útil y yo creo que a muchísima gente que nos está escuchando también toda esta información que estás dando, Creo mucho que de valor. es podcast de típico Libreta y boli y... No, de que estás en clase, no ha venido un profe o lo que sea y te pone una peli, ponle este podcast, que aprenderá acerca de dónde tiene que ir a trabajar, cómo tiene que analizar. Y luego otra cosa que también es importante, que mencionabas esto de las empresas grandes, pequeñas, algo aparte de tener un buen sueldo, un salario fijo, el tema de, por ejemplo, dietas, flexibilidad, el tiempo libre que te va a aportar, si la empresa te va a dar algunos beneficios, eso a lo mejor no se retribuye directamente en tu nómina, pero a lo mejor el que tengas una jornada intensiva te sale mucho más a cuenta cobrar a lo mejor 100 euros menos al mes que hacer un turno como partido y luego acabar a las 6 y no a las 3. Antes que contestes, me gustaría acabar de matizar. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo en mi empresa tengo un horario totalmente flexible, que es algo que valoro muchísimo. Claro. Y entonces, a mí me dices, vete a otra empresa por 1.000 euros más anuales, dices, hostia, vas a tener todos estos beneficios, todos estos resultados y... calma, ¿sabes? No todo es cobrar más, sino simplemente qué me ofrece a mí la empresa como empleado, aparte de lo económico. Totalmente. Generalmente, o sea, cada vez hay más tendencia en eso de complementar el salario con otro tipo de beneficios y de hecho, mira, hace poco leía otro estudio que se llama La Revolución Invisible, que es de la consultora Michael Page, que es una de las que he mencionado antes, que básicamente habla de un fenómeno que en Estados Unidos bautizaron como la gran renuncia, que es básicamente como que hay unos años ahora post-COVID que el mercado laboral está teniendo muchísimo movimiento de gente que deja sus empresas, que se cambia, etcétera. Y entonces estudiaba un poco cuáles son las razones principales que a una persona le llevan a cambiar. Y aunque durante tiempo, muchas veces en ciertas escuelas de negocio o en recursos humanos o en algunos ámbitos se defendía como que el salario no era la razón número uno, sino que había otros condicionantes, se ha demostrado que el motivo principal siempre es el salario. O sea, ha habido varios estudios, a día de hoy el salario es el motivo principal para querer irte y el motivo principal para irte a otro sitio. Pero no es el único. O sea, no es el único y hay otros dos que le siguen bastante de cerca. Y es generalmente la flexibilidad laboral, que hablamos de horario, hablamos de teletrabajo, y otro tipo de beneficios que te puedan facilitar esa conciliación. Y el tema de oportunidad de desarrollo profesional. Es decir, yo quiero crecer y a lo mejor no tengo hueco y por eso busco otra cosa. Luego es verdad que hay otros motivos que te pueden empujar a irte, por ejemplo, que te lleves mal, que tengas un jefe insoportable o un ambiente laboral tal, pero no suele ser el principal. O sea, normalmente, partiendo de la base de que más o menos los ambientes laborales suelen ser normales, el motivo número uno suele ser el salario. Entonces, es verdad que hay muchos beneficios que se están incorporando que al final también son otra forma de retribución. Indirecta. Es decir, si a ti te pagan un seguro de salud, si tienes guardería para tus hijos porque tienes hijos y lo tienes ahí en el trabajo, si tienes una tarjeta de comida que te puedes comer cada vez que vas a la oficina a comer no te cuesta porque te lo dan ellos, tienes la plaza de... yo qué sé. Hay muchas cosas. Entonces cada vez se está fomentando más eso, pero sobre todo después del salario el tema que más está teniendo influencia es el tema del teletrabajo. Al final pesa mucho y en determinados perfiles, como por ejemplo los tecnológicos, cada vez hay más y más demanda del 100% remoto, lo cual es entendible y sobre todo para puestos que se lo pueden permitir es bueno porque si yo a lo mejor soy de Zamora o de Valladolid y me estás pagando X en Madrid me da para determinadas cosas y ese mismo X en Valladolid o en Zamora pues vivo mucho mejor. Entonces, pues si es un puesto que te permite el 100% teletrabajo, pues es positivo. Es muy valorable.
Pero bueno, que también tiene sus contras, es decir, hay un valor de la relación social, del trabajo cara a cara, que puede parecer intangible, pero que está ahí y que está demostrado también que a nivel de productividad, de satisfacción del empleado y compromiso y demás, que es positivo. Si bien no es, o sea, que no es para todos, obviamente hay excepciones, hay gente que va a preferir ir todos los días a la oficina y hay gente que va a preferir no pasar por allí nunca. Pero digamos, con carácter general, hay varios estudios que vienen a indicar que ese modelo híbrido de 50-50, una cosa así, que suele ser el balance que más productividad y satisfacción genera en general. Claro. Luego, antes de empezar la entrevista, que hemos estado hablando un poco, has comentado algo que creo que es un tema a tratar guay, importante, que es que los salarios... Es que Bobby me ha dejado lleno de pelos, tío. Algo que has comentado es que los salarios públicos son un 30% más altos de media o algo por el estilo. Lo leí, no recuerdo de memoria, pero vamos, si se pone en Google salario público versus privado sale, era una noticia, no me acuerdo de qué periódico, pero bueno, imagino que los datos serían del INE o de la Tesorería de la Seguridad Social o alguna cosa de estas, y me sonaba que sí, que el salario bruto de la administración pública es de media un 30% mayor que en el sector privado. También tiene sentido porque en la administración pública entiendo que son puestos ya o sea, aunque sea de auxiliar administrativo o lo que sea, no hay tanto puesto de operario, cosas así, sino, yo qué sé, el personal de limpieza de la administración pública suelen ser empresas subcontratadas, que yo sepa, no suelen ser funcionarios. Funcionarios como tal. Bueno, entonces eso influye. Pero luego también tiene sentido a la hora de si tú te paras a pensar cuál es el coste de un sueldo público y de un sueldo privado. Si tú piensas que una persona cobra, por ejemplo, 30.000 euros brutos en el sector privado y 30.000 euros brutos en la administración pública, es decir, unos 2.000, no llega, pero vamos a redondear a 2.000 euros netos al mes, unos 24.000 euros netos al año. Vale. Esa persona en el sector privado y en el sector público está ganando lo mismo, 24.000 euros netos. La diferencia es que en el sector privado, la persona que cobra 24.000 euros netos, 30.000 brutos, hay 6.000 euros que provienen de la empresa, que están en manos de la empresa y que pasan, bueno, no pasan al empleado, pero pasan a impuestos, a seguridad social y IRPF. El famoso coste total de la empresa. No, yo estoy hablando ya de lo que se de 30.000 a 24, vale, ya son vale, 6.000 vale. euros que tenía la empresa. Teóricamente son salario, pero se van en impuestos. Y luego hay un extra de coste que tú por trabajar en una empresa se generan cotizaciones a la Seguridad Social. Por ejemplo, para un salario de 30.000 euros suelen ser unos 10.000 euros más. Es decir, nos iríamos a 40.000 euros de coste total. Una empresa, para que tú cobres 24.000 euros netos, tiene que poner 40.000 euros en total. Es decir, son 16.000 euros de diferencia. Es decir, tú por trabajar estás generando 16.000 euros en impuestos, en cotizaciones, que tenía la empresa, que estaban en manos de la empresa y ahora pasan a la administración pública. Sin embargo, en la administración pública, la persona cobra 24.000 euros netos. Y es verdad que está cotizando por esos 16.000. Pero ¿quién tenía ese dinero? La propia administración pública. Entonces es como si yo cojo este móvil, te lo doy a ti y me lo vuelves a dar. Es decir, que realmente el coste total para la administración pública de que tú cobres 24.000 euros netos es 24.000 euros. Sí. Porque los otros 16.000 ya estaban en su poder. Entonces es normal, por esa lógica, que aunque el empleado público esté contribuyendo teóricamente en esa cuantía a la Seguridad Social, es que ya provenía de ahí el dinero. Del mismo Sin saco. Embargo, claro, en el caso del trabajo del privado, esos 40.000 euros de coste son reales. Exacto. Entonces son 24.000 para él, 16.000 que van del sector privado a la administración pública. Entonces, por esa lógica, es normal que el salario en general sea más alto en la administración pública que en el sector privado, porque el coste en uno es 40 y el coste en el otro es 24. Sí. Tal cual. Y lo del coste de la empresa que hemos mencionado, que tendría que pagar, has dicho, 40.000. O sea, sí, por ejemplo, para una persona que cobra 30.000 euros brutos, hay otros 10.000 euros que no figuran en nómina, que es cotización a la Seguridad Social, impuestos, ¿Eso? que paga la empresa por ti por trabajar. ¿Y eso la administración pública lo tiene o no?
también. O sea, al final tú date cuenta que se supone que tú, en base a lo que tú contribuyes, Sí, sí. es lo que luego generas para el futuro sistema de pensiones. Entonces, el sistema de cotización, tampoco me conozco mucho la administración pública, pero entiendo que ha de ser el mismo. Es decir, O sea, si yo estoy sería cobrando espero 30.000 que sea lo euros, mismo. estoy Sí, cobrando pero por eso. Claro. Pero Entiendo aunque que sea lo sí. mismo, es dinero que ellos Ya tienen. Exacto. Que no, sí, eso lo entiendo. Lo que me refería es que si el coste vamos a poner un profesor, que sea un funcionario, y él un ingeniero, que cobran exactamente lo mismo, Sí. en este hipotético caso, él el coste total para su empresa para él sería una 40.000 y de ahí se deducirían todos los impuestos, seguridad Sí, social. le quedarían 24.000. Para Sí. él, 16 irían a la Pero administración pública. ahí está. Y en el caso del profesor, lo mismo. Bueno. 16 y aunque salgan del mismo sí, saco. esos 16, sí. Vale, Yo entiendo que era eso, la había entendido que no y digo, estaba No, flipando. no, porque él cotiza por lo mismo, porque el Vale, día de vale, mañana vale. la pensión será la misma, No, si sí, la ya hubiera. está, siempre eso. Pero sí, entiendo perfectamente. Creo que lo hablamos en un podcast que era, si este es el saco de los impuestos, por decirlo de alguna forma, él y yo, por ejemplo, contribuimos a ese saco por aquí, pero todo lo que es Los sector público, funcionarios. pensiones y tal, es como que le pagan y vuelves el mismo saco. Exacto. Si todos dependiesen, o sea, y hay un 50% de gente que depende o recibe ayuda del Estado ahora mismo. Y no me Salió hace nada acuerdo la cómo noticia. es exactamente. Yo, Que reciben parte, no hace dependientes. poco leí, sé, o sea, en España creo que hay, más o menos, me parece, estoy hablando de memoria, de haberlo leído alguna vez, unos 13 millones de personas que trabajan de sector privado por cuenta ajena, unos 3 millones de autónomos, unos 3 millones de funcionarios y unos 9 millones de pensionistas. Creo que es más o menos. Entonces esos son 12, 9 más 3, pensionistas más funcionarios, son 12 millones que reciben dinero público y 13 más 3 son 16 millones que contribuyen con dinero privado al sector público a través de impuestos directos. Sí. Entonces sería 16-12 el que yo recuerdo, seguramente habrá otras, pero que puede ser que Bueno, se aproxima, ahí al estamos. se Decían- aproxima al 50-50. Luego habrá Sí. otro tipo de contribuciones y, Sí, y decían pagas. que gente que a lo mejor también recibía parte de ayuda del Estado o algo así, Claro, lo metían seguro, como en seguro. ese 50. Pero claro, yo mi pregunta es, si sigue creciendo, llegará un momento que eso... Porque si solo hubiese eso, sería uno que sí que funcionaría a lo mejor 5, 4, pero eso iría menguando. Pues bueno, no lo Pero sé. es que eso es frente para arriba. Da miedo, ¿eh? Es lo que... Si te paras a analizarlo, es que es curioso. Sí, la verdad que es un tema que lo piensas y dices tú, hombre, algo se nos tiene que estar escapando, porque si o bien las personas que están en el poder lo ignoran por temas a corto plazo que prefieren para sacar los resultados electorales o lo que sea que ellos prefieren, que a ellos les convienen, o realmente es que hay algo que al resto de los mortales se nos escapa y que hace que esto sea viable a largo Claro. plazo. O a lo- Claro, Sí. lo que te decías tú es que si no inyectas dinero en esta bolsa, sea, cada vez va a ser vaya más sí. pequeña, más pequeña, más Y pequeña sí. hasta que desaparezca. Y si las empresas privadas y los autónomos cada vez son menos. No, por además, eso cada vez que es el- Sí, a ver, luego también están todas las cotizaciones que ya no vienen del trabajador, sino de la empresa, porque o sea, el trabajador contribuye él, pero luego la empresa también paga sus impuestos de sociedades, sus cosas, o sea, que hay otras. Y luego el trabajador, al final, pues ese de ejemplo que decimos, una persona que cobra 2.000 euros al mes, que gana neto 24.000 euros al año, está por trabajar generando otros 16.000 euros en impuestos. Pero de esos 24.000 euros que le quedan a él, él va a comprarse una camisa, Sí, sí. paga, ese cálculo es horrible. él va a hacer la compra, él paga la factura de la luz, él va a echar gasolina y es el 21%, el 10%, el 50% en algún... Yo vi- Entonces al final Yo lo igual vi- pagas la mitad o sea, de los 40.000 euros que tú por trabajar estás costando o produciendo, a lo mejor al final de año pues se te van Más 20.000, Sí. la mitad. Yo vi al que Estado. lo calculaba de un salario normal que contribuía pues su IRPF, no un tramo bajo, y hacía el cálculo como que pagó de alquiler, que pagó de coche, de gasolina, todos los impuestos directos e indirectos voy a contar, y creo que se le iba casi el 70% en impuestos. Y bueno, aquí la pregunta que hacemos siempre, y cerramos ya con este tema, es ¿cómo pueden ganar tanto dinero el Estado de dinero y gestionarlo de tal forma para que tengamos una deuda que haya hasta una calculadora en internet que te dice Ya. cuando naces la deuda que tienes y se va actualizando al momento. Es una No lo había pasada. visto. Es una pasada. La pondremos aquí en imagen.
Es una pasada. Y luego una última pregunta ya para cerrar el tema que no he hecho antes y que quería hacer, porque tú me planteaste este dilema. Sí, yo, bueno, si quieres la cuento Sí, yo, que sí, es algo que- más relacionado. sí, sí. O sea, ahora yo me encuentro en la tesitura, por ejemplo, he acabado la universidad y ya llevo un año trabajando. O sea, y me encuentro en la tesitura de, ¿me sigo formando haciendo máster no sé qué o las empresas valoran más la experiencia? Yo, por ejemplo, hay muchísimas cosas que he estudiado durante el grado que digo, hostia, yo creo que si me hubiese puesto a trabajar en segundo de grado estaría en el mismo punto, en un punto muy parecido al que estoy ahora. Entonces yo creo que por una parte la experiencia pesa mucho, pero sí que es verdad que si no tienes esos másters a lo mejor no puedes optar a según qué puestos de trabajo o no te valoran para según qué cosas. Entonces es un poco poner en la balanza de qué prefieres, seguir trabajando o apartar el trabajo y seguir formándote. Con Y- máster, formaciones. Sí. Antes de contestar, tú hiciste el acabo la carrera, Un año de voy a un año a trabajar, pero la gente también que acaba la carrera directamente al máster y luego aplica a trabajar al finalizar el máster. ¿Se tiene en cuenta a la hora de contratar o pesa mucho el uno que tenga un máster y uno no, que al final van a ir a la misma posición tal vez? No tiene por qué. Yo diría que un máster vale tanto como las puertas que te abra, no ya tanto como lo que aprendas. A no ser que sea un máster, yo que sé, por ejemplo, en ingeniería yo no tengo tanto conocimiento, pero a lo mejor que no sea un máster que es Muy específico, específico. de que digo, no, es que esto me va a habilitar para hacer estas cosas que si no, no las podría hacer. Algo súper concreto, ¿no? Sí, no lo sé, algo que es la única manera de adquirir estos Sí, sí. conocimientos porque si no es que ni voy a estar capacitado o habilitado para poder hacer este tipo de trabajo y me interesa hacerlo. En general yo te diría que si ya has entrado en la rueda de trabajar, el máster tampoco te va a aportar muchísimo, por lo menos en una fase temprana, salvo este caso que te puedo decir de no, es que me permite hacer esto que si no, no habría ninguna otra manera de hacerlo. En mi caso, por ejemplo, sí que me da atribuciones para poder llegar a controlar proyectos, a hacer proyectos yo solo. Entonces sí que es verdad que Claro. a dar estas atribuciones, pues... A ver, la cosa es, ¿tú puedes ganar esa experiencia en el puesto de trabajo sin falta de hacer un máster? Sí. Entonces, o sea, realmente no es habilitante como tal. Si ya has entrado en un puesto de trabajo decente, bueno, en una compañía que está bien y dentro de esa compañía puedes aprender, al final los adultos como mejor aprendemos las cosas es haciéndolas, no enseñando a través de otros, que también, o sea, es una buena fórmula de aprender, que otro te cuente lo que hace, etcétera, pero como mejor aprendemos es haciendo las cosas por nosotros mismos, equivocándonos y demás. Entonces, Cuando te equivocas es cuando vas a aprender, sin duda. es lo que vives, es decir, tú puedes decir, a mí se me da fatal hacer presentaciones en público, te vas a ver vídeos de YouTube de cómo hacer presentaciones en público, te vas a leer un libro de cómo hacer presentaciones en 10 y público, ya que verás. tu primo te cuente que es buenísimo haciendo presentaciones en público, cómo hacer presentaciones en público, pero hasta que no hagas 10 vas a seguir haciéndolas igual de mal. Entonces, es un poco eso. Entonces, el máster, a lo mejor, si son dos personas sin experiencia, uno tiene y otro no, pues a lo mejor a priori te llamas primero al del máster, lo cual no quiere decir que ya no llames al otro, y no quiere decir que a lo mejor en una entrevista el otro te convence más que el del máster. Entonces, ¿es 100% necesario? No. ¿En determinadas etapas de tu vida puede ser positivo? Sí. Por ejemplo, para mí lo fue también. O sea, ¿por qué? Porque yo cambié de estar haciendo unas cosas después de acabar una carrera que es Derecho, estuve con proyectos propios, y a través del máster entré en recursos humanos porque decidí cambiar un poco el rumbo de mi vida. Entonces, bueno, si yo ya estuviera, pues no sé, a lo mejor en un puesto como el tuyo, de ingeniero, que tengo oportunidades de aprender haciéndolo, a lo mejor no me volvería loco por hacer rápidamente un máster porque tampoco te va... quiero decir, no vas a mandar tu currículum mañana a un sitio con máster y a otro sin él, y por tener el máster te van a valorar más, seguramente. Claro. Prima la experiencia, yo creo. Sí. Y luego, ahora ya cambiando de tema radical, porque quiero preguntarte también de una cosa que has matizado en las preguntas rápidas, que es trabajar por cuenta propia o trabajar por cuenta ajena. Tú has dicho que has estado en los dos campos y crees que se ajusta más a ti el estar trabajando para cuenta ajena. Pero eso significa que has vivido, ¿no?, el mundo de testear. ¿Qué has hecho de trabajar por cuenta propia? ¿Has tenido algún proyecto? Sí. Que supongo que viene todo antes de empezar en el, Sí. en el mundo del sector. Sí, y que yo creo que fue un poco lo que a mí también me ayudó a lo mejor a destacar en su momento y poder entrar en una empresa buena, en un puesto bueno ya desde el principio prácticamente.
Básicamente, mi historia empieza estudiando en la universidad, que yo empecé a trabajar los fines de semana por la noche, y un poco para compatibilizarlo con los estudios y tener pues, unos ingresos propios, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hice varios proyectos, tenía con una gente lanzamos una página web de música electrónica porque nos gustaba mucho, etcétera, unos chicos que nos conocíamos de internet. Y entonces eso, bueno, pues escaló bastante, llegó a unos números de seguidores bastante grandes y empezamos un poco a descubrir cómo era toda la escena de la organización de eventos, de fiestas, de discográficas, de agencias, de promotoras por detrás. Y eso a nivel económico no era muy fructífero porque tampoco estaban unos números súper gigantescos para toda la gente que éramos como para poder monetizar y que sea algo rentable, pero sí que era un aprendizaje a nivel de conocimientos. Y entonces eso fue lo que me permitió a mí, que yo como trabajaba un poco en el mundo de la noche mientras estudiaba, lanzarme a organizar un evento, una fiesta, un poco por todo eso que había conocido. Entonces, pues con unos DJs, etcétera, contactamos también con unos chicos que tenían una marca de ropa allí en Asturias y un poco como para que sponsorizaran la fiesta, hicieran regalos y demás. Entonces, el evento fue muy bien, bueno, se ganó un dinero y los chicos estos se interesaron en, oye, ¿cómo la has organizado? ¿Cómo queremos hacer uno nosotros para promocionar la marca ya nuestra propia, etcétera? Y entonces como que empezamos un poco a hablar. Entonces con estos chicos acabamos haciendo una colaboración de una marca de ropa. Todo esto te hablo, pues, no sé, con 20 años. De hecho, uno de ellos tenía 16, me parece. O sea, que era... En plena carrera. El otro estaba en bachiller, o sea, eran chicos súper jóvenes que, bueno, que son buenos amigos ahora. Y entonces empezamos ahí con una marca de ropa sin dinero ninguno. De aquella yo creo que todavía no existían los influencers como tal, no sé qué año sería. Es decir, una marca de ropa ahora yo creo que es lo más común en lo que pegas una patada y salen 4. Correcto. Entonces, yo creo que si te hablo ¿Cómo se llamaba la la gente haría Yolo. marcas de ropa. Yolo se llamaba. El Instagram igual sigue por ahí todavía. ¿Qué sería? ¿2014 o así? O... No, igual antes, igual era... 10 años 10 atrás. años casi. 2013. Pues no me acuerdo exactamente el año en el que empezamos. De aquella... Es que no sé si los influencers habían pegado ya el pelotazo o no, pero no teníamos recursos, tampoco conocíamos nada de ads en redes sociales, entonces era un poco publicidad orgánica, hablábamos a una típica chica que tenía 10.000 seguidores, le decía, oye, te mando un par de sudaderas y me haces una... Pero claro, que un par de sudaderas era la mitad de nuestro presupuesto, o sea que tampoco teníamos mucha capacidad de aquella, no teníamos mucho dinero. Y la verdad que creció mucho, pero hasta tal, a nivel de seguidores, nos escribía gente de, ostras, qué guapa, en plan algún artista, con tal, de me mandas una y me la pongo en mi próxima... Sí. Y lo que pasa es que teníamos, o sea, éramos cero, teníamos un proveedor de la ropa que era cero profesional, pero muchísimos problemas de tal, de tiempo, no sé qué, era muy costoso, pero tenía muchos estampados por muchas zonas, entonces producíamos a demanda porque no teníamos dinero para hacer stock, porque eran prendas un poco más caras de la típica, bueno, que ahora la ropa ya es más cara, antes pues una sudadera de 50 euros de una marca que no conoces pues era caro. Entonces, bueno, eso no fue muy allá, pero lo que sí que me permitió fue hacer mucha relación con estos dos chicos y con uno de ellos, que todavía, bueno, los dos siguen ahí en temas de emprendimiento y demás, y les va bien. Con uno de ellos decidimos, dicen, joder, tú que trabajas de noche y demás, y que ya estaba, no sé si estaba en mi último año de carrera o así, ¿por qué no montamos un bar de copas? No, miento, ¿por qué no hacemos una fiesta de Nochevieja? Fue la idea. ¿Por qué no hacemos esto, pero una fiesta de Nochevieja con barra libre, que eso es súper rentable, alquilamos un local, etcétera? Y este otro chaval, Jaime se llama, y yo, pues estuvimos por ahí recorriendo locales y ninguno nos lo quería alquilar para la fiesta porque preferían hacerlo ellos y tal. Y de repente llamamos a uno que estaba cerrado. Estaba cerrado, estaba en alquiler, pero en alquiler para que alguien lo cogiera. Y entonces hablamos con ellos, no sé qué, y nos dijeron, bueno, aquí la renta al mes es tanto, eran 600 euros o algo así, era un local pequeñito. Y le planteamos lo de hacer la fiesta de Nochevieja, y dijeron, no, aquí nada, o lo cogéis de continuo o nada.
Y entonces dijimos, bueno, pues nada, no sé qué tal. Nos fuimos para casa y al día siguiente me escribe, me llama, me escribe Jaime y me dice, oye, vente que he estado echando cuentas Y sale. y que yo creo que que perder dinero no perdemos. Estuve con, no sé si lo montamos en total, no sé si pusimos 3.000 euros entre los dos, incluyendo el mes en curso, la fianza, bueno, o sea, una cantidad ridícula. Y abrimos un bar de copas, entonces claro, yo ya tenía años trabajando de noche y tal, entonces primero abrimos un bar, luego abrimos otro y estuvimos varios años con ellos. Estuvimos también en paralelo organizando eventos y espectáculos, un poco por esta experiencia que os decía que tenía. Hicimos algunos conciertos y tal por el norte de España, pero bueno, llegó un punto en el que la escalabilidad era limitada, es decir, era la sensación de que tú estás facturando, moviendo X dinero, pero se te va todo entre lo que tienes que pagar a proveedores, las rentas, impuestos, etcétera, que dices tú, joder, es que estoy moviendo unas cantidades de dinero bastante importantes y al final para nosotros nos queda no mucho. Es verdad que trabajábamos 3 días de la semana, porque al final abrías el viernes y el sábado y entre semana algunos días de trabajo en casa, pero que era poco dinero y sacabas un sueldo. Pero bueno, llegó un punto en el que tampoco veíamos eso como algo a largo plazo y entonces decidimos como traspasar los negocios y demás y yo fue cuando me decidí cambiar de sector y de trayectoria y de todo y entonces empecé a investigar qué tenía sentido con derecho, que me gustase, al final había tenido oportunidad de gestionar equipo dentro de los bares, éramos varias personas, etcétera. Y me llamó la atención, me cogí las maletas, me fui para Madrid, me apunté a un máster y al mes empecé a trabajar en una empresa que estuve 5 años. O sea, entré cobrando 800 euros, que era mucho menos de lo que cobraba cuando estábamos con los negocios. Pero bueno, a veces tienes que sacrificar ciertas cosas y al final habíamos conseguido traspasar los negocios por una cantidad económica bastante decente que a mí me permitía estar holgado me voy a Madrid a la aventura y si no encuentro trabajo en un año no pasa nada. Claro, porque, perdón que te corté, traspasas el local, pero claro, el negocio funcionando. Funcionando y activando. Que lo dejas porque no lo ves a futuro, no porque no genere dinero. Ahí está. Exacto. Entonces, uno lo traspasamos a un tercero y el otro yo se lo traspasé a un amigo porque continuaron con él y se lo dejé a un precio ridículo, pero bueno, era más amistad que otra cosa. Y entonces, bueno, pues entonces yo me fui a Madrid y un poco por esa cosa de que en el mundo del emprendimiento yo creo que tienes una preocupación constante sobre la sostenibilidad a medio y largo plazo, las rentabilidades. En España tampoco es que sea súper amigable, cualquier trámite burocrático administrativo es complejo. Si te equivocas puedes tener consecuencias negativas de que presentas un documento mal, lo presentas tarde, tienes un recargo, te quitan una bonificación de no sé qué que tenías por ser joven, pero como lo has presentado este mes mal ya no lo tienes y entonces bueno, yo personalmente me siento más cómodo un poco en base a cuáles son mis prioridades a nivel personal trabajando por cuenta ajena. Pero yo creo que ese espíritu, esa mentalidad de haber pasado por el emprendimiento enriquece bastante y yo creo que ha sido un poco lo que me permitió dar el salto rápidamente a una empresa buena en un puesto pues un poco diferente a lo que la gente cuando empieza en recursos humanos suele empezar y de hecho bueno así el que era mi jefe en su día sí me lo hizo saber, que había sido como que le había llamado mucho la atención todas esas cosas que había hecho antes y que fue lo que le decidió porque necesitaba un chico así muy que fuera autónomo, independiente, que fuese capaz de hacer cosas por sí mismo y que no tuvieran que estar detrás de él. Y empecé cobrando 800 euros, a los 6 meses ya eran 2.000 y fue subiendo 30, 35, 40, no sé qué, y hasta que año por año, o sea, fue una progresión bastante rápida, que no es habitual y no refleja para nada la realidad, pero que bueno, por suerte o por méritos, así fue. No, creo que puede ser que no sea algo normal, no se asemeja a la realidad, claro. Pero tampoco es algo normal que se asemeja a la realidad que tú con 20 años montes un bar de copas. O sea, yo creo que va relacionado seguro. Entonces yo creo que también, y es eso, entonces bueno, pues al final es en 6 años prácticamente, pero menos, porque ya en este puesto llevo un año, en 5 años, pasar de empezar de cero por cuenta ajena, de becario en una empresa
muy grande a ahora estar bueno, pues en un puesto de dirección que pues en la mesa, en el comité, la persona siguiente que en edad me saca 15 años. Sí. Es que es muy Entonces, es algo que no es común, Sí. pero bueno, también es cierto que, bueno, pues oye, yo qué sé. Todo lo que hagas de más al final en la vida, que siempre arriesgues se tal, valora. de alguna forma u otra Por te A, acaba por B. Sí. devolviendo. Es que lo hablábamos el otro día cuando salimos a pasear, es que si tú das, al final, por A, por B, por C, te acabas recibiendo. ¿Qué tiene que ver que montes un bar de copas con el puesto que tienes actualmente? Nada, absolutamente nada. Pero si tú vas trazando la línea, pues sí que tiene relación. Y es lo que hemos comentado durante este podcast y lo que hemos estado comentando es que, joder, ¿se me ha olvidado lo que iba a decir? Bueno, no sé, pero No, de o sea hecho... que- No, pero las que cosas las cosas diferentes que diferenciales, haces exacto, ahí. durante tu etapa de estudiante son las que luego te van a permitir, cuando tú optes en un puesto de trabajo, diferenciarte del resto y tener una historia distinta y a lo mejor pues si hay 5 peleándose por eso. diferenciarte de esos 1000 currículums que han Exacto. estudiado en la misma universidad que tú, Exacto, ¿no? Por decirlo de Sí, alguna sí. forma. Eso será el título del podcast. ¿Cómo diferenciarte de los 1000 Creo que es ese. Cómo diferenciarse y cómo entrar a un puesto de trabajo. No, hay que meter lo de los currículums. Me ha parecido tope. Yo creo que va a funcionar. Y vale, ahora vamos a hacer típicas preguntas que hacemos a todos los invitados Venga. también. Es una, que esta me encanta a mí. A nosotros el sistema educativo nos parece muy bien, está muy bien, pero hay cosas que yo creo que se tienen que enseñar. ¿Qué es eso? Que durante tu carrera, tu experiencia, tu trabajo de ahora, digas, no puede ser que esto que he aprendido yo ahora en la carrera, en el trabajo, haya tenido que esperar 10, 20 años de carrera estudiando cada día a que me lo hayan enseñado. Me lo tendrían que haber enseñado, por ejemplo, en primero de bachillerato, segundo de bachillerato. ¿Qué es, por ejemplo, esa asignatura y qué temas tratarías? A ver, yo creo que más o menos todos los que hablamos o nos preguntamos esto en algún momento acabamos coincidiendo. Y es que tú sales del colegio y eliges la carrera un poco al tuntún. O sea, por lo que has visto en casa, porque mi padre es ingeniero, mi padre es abogado, mi padre es... Pues yo también, mi padre es profesor, mi padre es funcionario, pues yo estudio esto y luego ya opositaré. Entonces, es decir, tú sales del colegio y eliges una carrera sin realmente saber qué es una empresa, cómo se organiza, qué opciones laborales tienes, qué es lo que realmente se hace dentro de una persona que estudia ADE no sabe a qué va a optar, no sabe si va a acabar en algo de contabilidad o va a acabar en marketing, porque, o sea, es súper amplio. Entonces, eso es algo que en algún momento, no sé si tiene que ser una asignatura como tal, pero si los profesores no tienen el conocimiento de las salidas profesionales para poder transmitírselo a sus alumnos, ni tampoco el espacio o la asignatura donde contarlo, que a lo mejor durante bachiller hubiera unas sesiones de orientación laboral, yo creo que sería bastante positivo que les descubrieran un poco a los chavales pues lo que hay y que se pueden encontrar el día de mañana como opciones. Entonces no sé si es una asignatura como tal, pero eso debería suceder. Y lo que a lo mejor sí debería ser una asignatura o contenido de alguna asignatura es un poco todo lo que no sé si tiene que ser en bachiller o durante la carrera, durante una FP, pero seguramente en bachiller o en la ESO incluso, que es lo obligatorio, ¿no? Es porque tú puedes acabar en la ESO y ponerte a trabajar de camarero y no sabes ni lo que es el IRPF, ni lo que es la seguridad social, ni nada de cosas que te afectan a nivel legislativo, no tienes ni idea de cómo es la ley electoral, sin embargo vas a votar, o no sabes qué competencias son del Congreso y cuáles son de la comunidad autónoma. Entonces hay cosas que rigen tu día a día que están ahí y que no tienes ningún tipo de conocimiento. Incluso una persona que puede acabar bachiller de ciencias, hace una ingeniería, se pone a trabajar y no ha pasado en ningún momento, nadie le ha explicado cómo es el sistema legislativo español que rige todo lo que haces en tu día a día, ni cómo es el sistema fiscal, ni cómo... Entonces, o sea, eso es relativamente preocupante. No sé en qué momento habría que darlo, pero un poco de asignatura para la vida real o para la vida adulta, ¿no? De cosas que debes saber y que obviamente estudiar filosofía es muy bueno y te desarrolla tus capacidades de lógica y de pensamiento y culturales, y la historia y la memorización y las matemáticas y el cálculo mental y la agilidad y todo esto, pero luego hay otras cosas que a lo mejor podrías no memorizar o no pasar tan en detalle y que pues se podría incluir estas otras que sí que son más
útiles para la vida. A mí, yo acabé el BAT, me metí en un medio y luego por historias de la vida acabé en un superior. Y una asignatura que creo que fue muy buena y creo que debería estar en el BAT fue FOL. No sé si sabes lo que es. FOL, Yo es que en mi No, época es creo que no existía. formación y orientación laboral. Te explicaban a cómo leer una nómina, qué era el tema del IRPF, calcular si Claro. estaba bien una cosa, no sé, cosas que era una asignatura que decías, uff, qué pereza, pero Sí que aprendías. sirve muchísimo, sirve Claro. muchísimo. Tú ves una nómina, o sea, tú le das a una persona una nómina que alguien no ha visto y dices, ¿qué? ¿Esto? ¿Y esto de coste? ¿Esto qué? Me No pagan sabes esto y nada. me quitan todo esto. ¿Por qué? ¿Qué es Sí, esto? en ¿Qué es plan, lo ¿qué es lo otro? que cobro al final? Porque no sabes nada. Sí, Y totalmente. algo así. Sí, también seguramente hay mucha gente todavía que no conoce ni bruto o neto. O sea, parece, a lo mejor tú tiendes a relacionarte con gente que a lo mejor tienen más interés en estas cosas, pero hay muchísimas personas que no profundizan ni tampoco tienen un interés o tampoco se lo han despertado. Entonces, bueno, que se diese de forma general para todo el mundo, al menos unas nociones básicas, decir, oye, esto existe, esto es importante, estaría bien que... Exacto. Que al final es el día a día. Es lo que haces en tu día a día. Y al final es una cosa que es, yo creo que el 90 y, te voy a decir 95, 99% de la población le va a llegar a la nómina y, joder, saber leerla y saber decir que porque por mí están pagando esto y me están quitando lo otro, pues yo creo que es Sí, fundamental. para qué y a dónde ¿Qué es el va, desempleo, cómo lo de la funciona, claro, el formación? paro, cómo funcionan todas estas cosas, estaría bien. Entonces, bueno, ¿Por qué te quitan cómo era, el impuesto de equidad internacional ahora? Que lo ves nuevo y dices, ¿esto qué es? Pues es que la gente no mira la nómina, ¿no? Al final mira lo de abajo y tal vez no presta atención a lo que hay en medio. y ni el papel, oye, lo que me ha entrado en la cuenta, ¿cuánto ha sido? Ya está, es eso. Sí, sí, sí. A mí lo que me parece heavy es que lo que has dicho antes. Es que me parece o sea, difícil asimilar el que tú cobres 40.000 euros y solo recibas 24. O sea, no es que lo cobres, es que No. tú por trabajar Ahí está. generas, o sea, estás costando 40.000 a tu empresa y estás generando en impuestos 16. Claro, pero eso lo podrían pagarle. Si no tuviese ese coste tan grande de la empresa, él a lo mejor tranquilamente podría estar ganando más. Y luego esto, que yo es algo que no es que me frustre, pero bueno, que sí, que al final dices, no, joder, pero es una persona que tiene un sueldo por encima de la media, que cobra 50 y pico mil euros, que son 3.000 euros limpios todos los meses. Y dices tú, sí, pero para poder optar a eso me he tenido que ir a vivir a una ciudad en Madrid. He estado varios años ganando menos dinero, con lo cual mi capacidad de ahorro ha sido menor. He llegado a una edad en la que sí puedo estar ahorrando a lo mejor un tercio de mi salario todos los meses, pero ¿cuánto me cuesta una vivienda en Madrid? Es decir, Claro. de comprarlo. Una vivienda de 2 habitaciones en un barrio medio nuevo, en una zona que te quede por el norte, que es 450, generalmente, a lo mejor te vas a medio millón de euros. Medio Tranquilamente. millón de euros, si tienes que poner el 20% De eso aquí, sí, sí. de entrada son 100.000 euros, más gastos son 110, 120, es decir, tengo que haber generado una capacidad de ahorro de 120.000 euros. Es decir, sí, puedes tener unos ingresos relativamente altos, pero también te ha costado irte a otro sitio con un coste de nivel de vida más alto y eso ahora te ralentiza, o sea, te limita a la hora de poder adquirir, pues por ejemplo, una vivienda para vivir. Entonces, y luego lo piensas y dices, vale, pero es que esta persona gana, no sé, 3.000 euros al mes, por una aproximación de lo que puede ser mi caso, pero es que generan impuestos unos 30.000 euros al año. Es decir, si yo me dejaran sin 2 años o 3, 2 años, sin cotizar, ya podría dar esa entrada sin problema del piso de medio millón o de lo que sea. Tampoco estás pidiendo que vas a cotizar 40 años. O sea, que no es que estés pidiendo una locura. Entonces, bueno, que no, obviamente no va a suceder y esto simplemente es un pensamiento que te viene de decir cómo una persona que puede estar teniendo un salario por encima de la media se plantea por sí misma, sin pedir ayuda a familiares o a nadie, adquirir una vivienda en la ciudad en la que tiene que vivir para poder trabajar y sin querer una casa un ático de 4 habitaciones en el centro, sino un piso normal en un barrio que esté bien, y no puede. No puede a día de hoy, ahora que obviamente se podrá y no habrá problema, pero bueno, que es complicado. Digo, si yo me encuentro en esa situación, alguien con el salario medio
que salía en Madrid, ¿no? El salario medio eran 2.300 euros brutos al mes, o sea, unos 26.000 euros, o 20 o por ahí. Pues alguien que cobra 1.800 euros, ¿cómo puede optar a eso, no? Entonces es difícil, pero bueno. Claro, sí. Es la Es situación que es que la situación hay al actual. final. Sí, sí. No, toda la razón. Y luego, otra pregunta que solemos hacer relacionada con las finanzas personales, tema estrella de aquí. Ya nos va bien que nos hayáis introducido el caso de qué haces cuando te llega tu nómina, bueno, todos tus ingresos y tienes otras fuentes. Te llega la nómina, ¿cómo hace Joaquín ese principio, ese final de mes para administrar sus finanzas? ¿Tienes alguna estrategia? ¿Se van a algunos sitios, otro? A ¿Cómo ver, lo haces? no tengo una estrategia, intento seguir un esquema muy sencillo, que yo creo que todo el mundo, todos con los que habláis seguramente tengan algún tipo de esquema. Algunos gente habla de 50, 30, 20, no sé qué, yo en mi caso he intentado seguir siempre 3/3. Un tercio lo destino para lo que es la vivienda y los gastos de suministros. Otro tercio para gastos más variables, comida, gasolina, ocio, viajes, yo qué sé, pues me tengo que comprar un móvil, o que pueden ser meses más altos, meses más bajos. Y el otro tercio lo ahorro Ahorra inversión. a inversión, lo que sea. Entonces, yo generalmente lo que hago es cuando me llega la nómina, un tercio lo dejo en la cuenta en la que suelo pagar las cosas más, el otro tercio lo meto en una cuenta de ahorro y el otro se va a donde tengo domiciliados pues la renta, el gas, la electricidad, todas estas cosas. Y has dicho que tenías pareja, vivías de alquiler, ¿vivís juntos? Sí. Cuéntanos un poquito cómo gestionáis las finanzas entre los dos, hacer los gastos a medias, ¿no? Un poquito A ver, aquí yo creo que es muy personal y depende del momento también en el que estés con tu pareja, y luego depende de la situación financiera de cada uno. Entonces, pues si tienes ingresos similares, lo normal es que vayas y proporcionalmente. En nuestro caso, pues hay uno gana un poquito más que el otro, entonces lo que hacemos es proporcionalmente contribuir a esos gastos fijos de renta, luz, agua, etcétera. Pero bueno, no es una diferencia muy grande. Y entonces nos organizamos así. A lo mejor, pues yo qué sé, si te acabas de mudar a alguien con vivir por primera vez, pues o esto es una fase más temprana de la relación, pues a lo mejor no te organizas así. Dices, mira, cada uno se paga lo suyo y luego ya veremos. Entonces, bueno, yo creo que aquí no hay una fórmula exacta ni escrita, pero... Y luego depende, por ejemplo, imagínate, una persona necesita una habitación extra porque teletrabaja o yo qué sé, o le gusta pintar y necesita una habitación para los cuadros, o una necesita el coche y tiene coche y necesita una plaza de garaje y el otro pues ni lo necesita ni lo quiere. Entonces, o sea, existen factores. Pero bueno, en mi caso personal lo hacemos de manera proporcional, un poco en base a eso. Yo creo que al final también depende de cada uno, la relación que tengas, si es más estable. Claro, ¿no? efectivamente. Al final, lo que dice mientras se hable las cosas, se entiende todo el mundo. De las hay necesidades siempre hay un de punto cada de uno. equilibrio que te deja satisfechos los dos y que hace sentido. Es. A lo mejor hay cosas que las pienso, o sea, pues hace 2 años no me hubiera organizado así y ahora pues a lo mejor sí. Entonces es lo lógico, ya depende de las perspectivas de futuro que puedas tener y un poco todo. Claro. Yo creo que es un problema real cuando las cosas estas, sobre todo el tema de dinero, no se hablan. Claro. Si tú lo hablas y lo dejas claro y las dos partes están, pero pareja, no pareja, amigos, Claro, no sí, lo amigos, que sea. si tú lo hablas y las dos partes están de acuerdo, fenomenal. El problema es cuando no se hablan estas cosas, que al final es algo que sí o sí, si te vas a vivir con alguien tienes que hablarlo, cómo vas a distribuir todos estos gastos, pero si tú lo hablas y estás de acuerdo con tu pareja, yo creo que puedes hacer lo que te dé la gana. Claro. ¿Y tema de inversión? ¿Inviertes en algo? ¿Tema fondos indexados o alguna cosa? Pues fondos indexados no. De hecho, uno de los motivos por los que empecé a ver vuestros vídeos fue porque hablabais de eso. Y es algo que está así como un poco en auge, ¿no? Digamos que es algo de lo que se está hablando bastante. Porque todavía no me considero que tenga conocimiento suficiente como para valorar si es el producto que se puede adaptar más a mis ideas de inversión. Entonces, yo la verdad que no tengo ningún tipo de metodología, debería ser más ordenado de lo que soy en ese sentido. Intento seguir esa pauta de los 3/3 y demás, pero en lo que es inversión voy un poco por olas. O sea, hay momentos en los que destino más, hay momentos en los que destino menos. Por ejemplo, ahora recientemente he estado metiendo algo de dinero en tema de acciones, materias primas, etcétera.
Por ejemplo, pues en Navidad hubo empresas como Tesla, etcétera, bajaron bastante sus cotizaciones. Dije yo, bueno, pues o sea, yo sigo un principio bastante básico que es el sentido común, si de repente algo que ha estado alto y que es una empresa seria, sostenible, sin una razón muy aparente, se deprecia por lo que sea, lo normal es que vuelva a recuperar la tendencia anterior. Fundamentales, te digas. Entonces, pues por ejemplo, pues en Tesla yo me acuerdo que metí una cantidad, bueno, relativamente importante de dinero. Estaba a 200 o así, a los 3-4 meses ya ha recuperado a 270 o 260 o algo así. Entonces yo básicamente lo que hago es generalmente cuando veo ese tipo de cosas, una cantidad de dinero que no me afecte, o sea, que si se pierde, que si se Tesla pierde. hubiera desaparecido la semana siguiente, digo, bueno, pues oye, que no iba a pasar, pero Que pica, pero no pero se que te va a caer el no mundo hubiera encima. pasado nada. Entonces, a través de algún trader online, pues una orden de cierre a X cotización y entonces, bueno, pues así. Y entonces ahora, ¿en qué tengo dinero invertido? Pues en gas natural. ¿Por qué? Pues que el gas es una materia prima que con todo el tema del conflicto de Rusia el año pasado estuvo súper caro. Y al final, el año pasado, los precios acabaron bajando y demás porque el invierno fue muy cálido. O sea, no fue una... Pero el problema no está solucionado. Entonces ahora los precios están muy, muy bajos. O sea, no sé si estaba a 8 o 9 y ahora están a 2 o así. Pero la realidad es que Sigue estando el problema ahí. sigue estando el problema. O sea, el gasoducto con Rusia sigue sin estar y países como Alemania, etcétera, van a tener el mismo problema que tenían hace 10 meses este invierno. Entonces, pues luego hay muchas compañías por ahí, pues BP, Shell, todas estas que tienen gas natural que ahora mismo también están a precios asequibles y entonces pues parte de ese dinero de las acciones estas pues lo meto ahí y es lógica y sentido común y a lo mejor resulta que llega el invierno y no sube de precio el gas natural, pero bueno, Pues estamos eso, a 30 grados, tío, no me extrañaría. no, pero bueno, o sea, lo veremos sí. dentro de unos meses, a lo mejor. Entonces, yo lo que he hecho ha sido comprar X cantidades, he metido ahí en la materia prima y en algunas empresas relacionadas y he puesto unas órdenes de cierre un poco en base a máximos históricos del año pasado, a distintas. Y ¿Y por veremos. abajo pones stop loss? No. Sí, se pierde. No, porque Es es lo un que te digo, producto. no son cantidades, o sea, primero, no está tan volátil ahora mismo, o sea, que decir, cuando tú llevas a un precio ya estable bajo, yo pienso que no, o sea, ahora mismo que no pasará nada para que algo así. Claro. No es como una criptomoneda o algo de eso, que es mucho más volátil e Arriba, incierto. abajo, arriba, abajo. Este tipo de acciones, empresas, materias primas suelen ser un poquito más estables. Y operas normal, sin apalancamiento. Sí, ni normal. Normal, muy bien. Ojo, no es recomendación de inversión, no os pongáis a comprar todos gas natural ahora. No. A lo mejor Ya veo a he alguien dicho- diciendo todo mi dinero gas natural. que yo no tengo ni idea. O sea, que de hecho uno de los motivos que os empecé a seguir es porque hablabais de estas cosas y digo, bueno, a lo mejor aprendo algo que me sea interesante y yo de hecho, o sea, invierto de forma totalmente amateur, sin ningún tipo de conocimiento profundo y o sea, que es un análisis súper básico de las cosas que muchas veces pues seguramente me equivoco y otras no. Lo mismo me pasó en el COVID. Cuando el COVID me acuerdo que empresas casi todas se desplomaron muchísimo. Yo me acuerdo de comprar de Live Nation, que es si no la conocéis, la promotora a nivel mundial más grande de conciertos. O sea, tú ves un concierto de Beyoncé, de Rihanna y son ellos. Todos los festivales gigantes son ellos. Y claro, obviamente en el COVID se desplomó. Entonces dije yo, esto tampoco durará mucho. Y metí ahí una cantidad de dinero. Efectivamente, cuando pasó la pandemia, pues todo eso repuntó y pues... Entonces son cosas un poco como que yo creo que son de lógica. Luego hay otras más arriesgadas y tal. Por ejemplo, metí un poco, pero poco a cannabis. Porque las empresas de cannabis hubo como un boom hace unos cuantos meses o años ya, porque se pensaba que legislativamente iba a ser mucho más favorable de lo que finalmente fue la legislación, entonces ahora están súper... O sea, y no paran de bajar, están súper abajo y, bueno, le meto un poco, no vaya a ser que a lo mejor de aquí a 7 meses o un año pase algo, porque la tendencia en el cannabis suele ser a ir a más flexibilidad. Entonces digo, bueno, pues una de estas grandes que ahora mismo está muy barata, que se había inflado artificialmente, pero bueno, que esa yo no la recomendaría. Ahí está. Sí. Súper interesante. Y ahora las 3 últimas preguntas y finiquitamos ya. Sí. A futuro, ¿dónde te ves en un futuro de, vamos a poner, 3-5 años? A ver, en un futuro de 3-5 años, a nivel profesional, me veo aumentando responsabilidades.
no sé si por el tipo de una posición con más responsabilidad o una posición con una responsabilidad similar en un entorno pues diferente o más complejo o lo que sea. Entonces, seguir la trayectoria, que yo creo que estoy dando los pasos en ese sentido. Y entonces luego aquí hay distintas opciones, ¿no? Porque será en Madrid, será en otra ubicación, sería posible tener un trabajo 100% remoto. Hombre, es complicado en una función como la mía, porque suele ser estar en contacto con las personas. Pero bueno, también hay roles que a lo mejor llevan varios países, y entonces que te da igual estar en un sitio que en otro. Entonces, bueno, me veo habiendo crecido profesionalmente y no sé a nivel personal si en otro sitio o no, pero bueno, no sé si en España o en el extranjero, pero bueno, esa es un poco la idea. Y una pregunta que me gustó mucho a mí, la verdad, es un consejo que le darías a tu yo del pasado. Dará unos 3, 5 años que le dirías: estudia esto, haz esto, vas bien por aquí. A ver, bueno, mira, un consejo en general para todos los yos del pasado, ya no los míos, sino los de todo el mundo, es el inglés. Si puedes perfeccionarlo, perfeccionarlo más. O sea, que yo ya tengo un buen nivel de inglés, pero eso como una cosa típica que mucha gente se arrepiente y que yo creo que no ha salido en el mundo laboral para poder optar a esos puestos que hablamos de estos que vemos aquí, 40, 50, 60, 80, 100, inglés 100%. Y luego, a mí mismo, hace años, pues ahora mismo no me doy cuenta. O sea, seguramente no he cometido ningún error lo suficientemente gordo como para advertir o decir, para cambia advertir, esto. no vayas por aquí. O sea, seguramente haya habido pequeñas decisiones, o a lo mejor a mí yo me hubiera dicho no estudies Derecho. O sea, si lo llego a saber no lo hubiera estudiado porque es una carrera que no me ha gustado, que es útil, pero cómo está enfocada, el memorizar por memorizar, etcétera, a mí no me convence y se puede hacer muy denso. Entonces, ya no sería un yo de hace 4 o 5 años, sería un yo de hace 12 o más. Es decir, no estudies Derecho, estudia otra cosa o infórmate de que hay en el mundo laboral, porque te puedes arrepentir. Y yo creo que es algo que pasa a mucha gente, que es empezar a estudiar una cosa por inercia y luego acabas en algo que tampoco te convence. O incluso acabarlo por inercia, porque a lo mejor has empezado, es algo que no no lo voy te a dejar gusta. ya llevo 2 años. Exacto. Tal cual. Y ahora otra que el viernes me hicieron a mí una entrevista en un podcast y me hicieron una pregunta muy buena, que desde aquí, Pablo, te la voy a robar con tu permiso, que es, si pudieras preguntarle a tu yo de aquí 20 años, ¿qué le preguntarías? Que me diga cuál es el euromillón de mañana. La moneda Dime los euromillones que van a tocar mañana. No. Pues, a ver, pues le preguntaría, ¿hay algo alguna decisión que no deba tomar? Que tú hayas tomado, yo que sé, a lo mejor me dice, no compres un piso ya, espérate 5 años que los tipos exacto, algo así, ¿no? ¿Has tomado alguna decisión mala que me deba o al contrario, ¿no? ¿Qué debo hacer? Dime algo que lo vaya... Yo creo que incluso es mejor al revés, no una decisión mala para evitarla, sino dime algo bueno. Para saber a lo mejor qué camino, claro, no tener tanta duda o algo por el estilo. Sí. Bueno, y ya para acabar, ¿algún invitado que se te ocurra o algún perfil de persona que digas tiene que venir a este podcast? Puede encajar, puede ayudar. Pues... ¿O alguna persona que tú conozcas que pues digas... mira, puede ser, como esto está muy enfocado a gente que está empezando, que es joven, que está empezando un poco pues, en el mundo profesional, etcétera. Puede ser interesante alguien que haya pasado por el mundo de la consultoría, que yo creo que es una salida muy habitual para la gente cuando empieza en determinadas carreras. Y hay como mucha cosa que es verdad y mucha cosa que es mito y no se sabe diferenciar muy bien. Esas jornadas de 12 horas, en qué sitios se puede llegar a tener salarios grandes y en cuáles no, porque hay muchas firmas y dentro de la dimensión de cada una pues las condiciones son distintas. Ese tipo de perfil puede ser interesante. Algún chico o chica que haya pasado varios años en consultoría o en un despacho internacional o algo así, que tienen estilos, yo creo, de trabajo un poco similares.
Muy guay. La verdad que Pues, muy interesante el tema y si conocéis a alguien, hacemos llamamiento ya desde aquí, que lo dejéis en los comentarios o nos lo comuniquéis tanto a Iván como a mí. Y como siempre, muchas gracias. Un placer, Joaquín. muchas gracias a vosotros. Encantado de tenerte aquí y nada, vosotros, like, subscribe, cualquier cosita, cualquier duda, lo tenéis todo por aquí abajo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Vale, molt bé. Pues nada, me he quedado seco. Aquí un poco de agua si quieres. Nada, si es que encima luego...